Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy, como les estuve prometiendo la semana pasada, tenemos un invitado muy especial, el escritor Pablo Rodríguez Lago, que de hecho ha escrito un libro sobre la vida de Michael Jackson y las acusaciones en torno a esta figura del pop volviendo a Neverland. Ustedes mismos en los comentarios me dijeron, invita a Pablo porque él tiene un libro muy interesante que puede ayudar a arrojar luces sobre este tema que, insisto, creo que siempre va a dividir opiniones. Es muy difícil que cuando hablamos de la figura de Michael Jackson todos estemos de acuerdo en lo mismo, porque es una figura controversial, es un tema controversial que ha dado para libros, películas, documentales, y obviamente pues es un tema complejo, pero siempre he pensado como periodista que la verdad está un poco en el medio de todo, ¿no? Y la idea de invitar a Paula es precisamente que nos comparta la larga y exhaustiva investigación que él hizo sobre el personaje de Michael Jackson, sobre el juicio, que debo decir que Michael Jackson fue declarado inocente, eso es algo que tenemos que reconocer, y el libro de Pablo yo creo que nos ayuda a entender un proceso judicial bastante complejo y probablemente atípico, porque creo que en España y en Hispanoamérica no tenemos esta distinción de los juicios civiles, penales, que tú explicas muy bien en tu libro, así que sé que va a ser un directo muy interesante. Bienvenido, Pablo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Laura, es un placer. Y bueno, pues creo que antes de nada, antes de empezar a entrar en la materia que nos atañe hoy, creo que deberíamos comentar un poquito, hablar un poquito de la charla que tuvimos hace un rato por WhatsApp, porque creo que nuestros espectadores deben saber un poco que hace unas horas hemos tenido una pequeña discusión por la forma en la que se promocionó esta tertulia, esta entrevista, ¿no? ¿Verdad? No me equivoco, ¿no? Yo te dije que no me parecía demasiado bien que se compartiesen ciertos clips tendenciosos, sensacionalistas y un poco sesgados y condenatorios hacia Michael Jackson para promocionar una entrevista en la que yo participo. Y porque yo no participo en entrevistas que siguen un poco esta premisa, ¿no? Porque para mí la verdad es lo primero, lo fundamental. Y esos Para mí clips, también, para mí también. sí, lo sé porque ahora lo vamos a hablar. Yo ya sé que tú, ya me dijiste que eres periodista y sé que también la verdad es para ti lo fundamental, pero pienso que a lo mejor la forma en la que se promocionó y se anticipó esta entrevista, yo pienso que a lo mejor no fue la adecuada, porque esos vídeos que subiste provienen de unos testimonios que fueron totalmente desmontados y desacreditados, como veremos luego dentro de un rato, ¿no? Y tú me dijiste que me animaste a no, porque mi intención era no participar en la charla. Y lo digo abiertamente, no pasa nada, ¿eh? Estamos aquí para hablar y debatirlo. Y tú me animaste a no dejar de hacer esta charla y me dijiste, a ver, no tienes que dejarla porque haya otras personas que no opinen como tú. Y es la verdad, ¿no? Y yo te dije que no tenía nada que ver exactamente con eso, porque he participado en otras charlas en las que sí que había personas que no participaban como yo, pero cuando se promocionan esos vídeos en YouTube sin un contexto, porque esas imágenes van asociadas a un contexto y ese contexto ha sido totalmente desacreditado. Y yo estoy aquí para arrojar luz, igual que tú, ¿no? Y para hablar de todo esto y debatirlo. Pero en esos vídeos que están subidos de manera independiente no existe ese debate. Entonces, desinforman más que informar. Ahora nosotros aquí, tú y yo, vamos a informar, pero esos vídeos que están subidos de manera independiente están totalmente descontextualizados y lo único que alimentan es la desinformación, porque es eso, están sin contexto. Y como periodista que eres, y yo no soy periodista, pero yo soy biógrafo, en lo que nuestra labor es la de ser imparciales, ¿no? Y creo que aquí vamos a hacer una labor imparcial, ¿no? Sobre todo tú, que eres más periodista, o sea, eres periodista, ¿no? Yo soy más Sí, biógrafo. yo soy periodista de formación, sí. Claro, yo reconozco que soy admirador de Michael Jackson y no me avergüenza de reconocerlo, ¿no? Entonces, tú vas a mantener una actitud súper imparcial, pero esos vídeos que están subidos no tienen esa actitud. Entonces, me pareció algo muy tendencioso y muy sensacionalista. Y te lo tenía que decir, nada más. Pero bueno, lo hablamos y ya lo zanjamos. Sí, solo aclararle a la gente que evidentemente
yo vi el documental Living Neverland. Y entonces lo que subí fue unos pequeños clips, pero debo decir que no fue específicamente para promocionar esta entrevista, sino porque yo al tema de Michael Jackson voy a dedicar muchos programas con psicólogos, con abogados. Entonces, la idea de tener estos clips era para ponerlos sobre todo para la psicóloga que viene el lunes, llamada Rubí, que va a hacer un análisis psicológico del personaje Michael Jackson y de las víctimas. Realmente aclarar, Presuntas ¿no? víctimas. Creo que es Bueno, muy importante meter el prefijo presuntas porque realmente vale. Michael Jackson fue juzgado. Entonces, había una presunta víctima que lo estaba denunciando y Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos. Y esto fue en vida, ¿no? Y en el proceso judicial que tuvo lugar en 2005, también abarcó acusaciones anteriores y también se pusieron todas las cartas sobre la mesa y Michael fue declarado no culpable. Entonces no podemos llamar víctima a un acusador, ¿no? Es Sí, es más, verdad. hablando de Wade Robson y James Safechuck, que fueron los denunciantes póstumos, por así decirlo, después de la muerte de Michael, hubo un juez que anuló sus demandas. Ahora sí que es verdad que van a ir a juicio porque amplió el estatuto de demandas gracias a ese instrumento fantástico que fue el documental Living Neverland, que no dejó de ser una herramienta para que sus demandas tuviesen éxito, ¿no? Pero hasta ese momento les habían desestimado a cada uno las demandas 3 veces, y no solamente porque estuviesen puestas fuera de plazo, sino porque en el proceso de su demanda vieron la luz decenas y decenas y decenas de fraudes. Y esto es que, claro, la punta del iceberg es ese documental, ¿no? Es lo que se ve de cara al público, es lo que la gente ve en sus casas, en la pantalla de televisión. Pero debajo de esa puntita del iceberg hay un iceberg enorme y gigante de demandas judiciales. Y ahí es donde se ven todas las evidencias de fraude, que son muchísimas, pero muchísimas. Y bueno, pues por eso estoy yo aquí diciéndolo. Si no, ¿tú crees que yo querría defender a un presunto maltratador de... Sí, evitemos la palabra, ya sabes cómo está la Sí. cosa en YouTube. Pues sí, pues no es mi intención. Desde luego yo creo que bastantes disgustos me trae hablar de esto, porque hay personas que no se lo toman a bien. Evidentemente, Michael Jackson es una persona con una imagen muy deteriorada debido a esto. Yo no gano nada defendiendo, entre comillas, bueno, defendiendo la verdad, que para mí es la verdad. Y yo creo que la verdad está sobre los papeles. Y no es algo que me estoy inventando yo, porque mi opinión aquí no cuenta ni afecta para nada. O sea, es lo que yo hago es mera labor de divulgación y transmisión de documentos judiciales, de análisis de las transcripciones de los procesos y nada más, archivos de todo tipo, el FBI, testimonios, pistas, pruebas, testigos, o sea, es lo único que hago. Pero quiero decir, yo, igual que tú, lo que único que estamos aquí es intentar defender la verdad, nada más. Por eso no podemos llamarlos víctimas, porque sería a lo mejor un insulto para la verdad. Entonces, digámosle presuntas víctimas. Y pues la idea de subir esos clics era un poco como también ir recalentando motores, aunque ya yo había avisado de la semana pasada que tú venías. Obviamente me leí tu libro, te felicito, es un gran trabajo de investigación que te tuve que haber tomado mucho tiempo. Yo de hecho también estoy escribiendo un libro en este momento sobre la reina consorte de España. Así que sé perfectamente Leticia que Ortiz, sí, sí, así es. ¿sí? Ah, muy Sí, bien. sí. ¿Te Un gusta personaje Leticia fascinante. Ortiz? Lo contrario, ¿Ah, sí? pero Sí, sí. lo contrario, pero me parece un personaje fascinante. Es decir, me parece una mujer con una vida muy interesante, muy movida, se fue de su casa desde los 16 años, bueno, ha llegado a ser reina de España, no es cualquier cosa. Entonces, es una figura polémica y eso es rico para un escritor, obviamente, ¿no? Porque Claro. imagínate, siempre he dicho, una vida de Laura, yo tengo una vida bastante aburrida, ¿no? Mm. O sea, no ha sido una vida de viaje, de cosas, ¿no? Pero la vida de Leticia es interesante, entonces sí, da mucho para un libro. Y agradecerte la apertura para venir, porque yo te decía que esto es un tema que yo creo que siempre va a ser controversial. O sea, esto yo lo he hablado con muchas personas y unos me dicen, yo estoy a favor, yo estoy en contra, y eso es normal. Es la diversidad de la vida y la idea es que conversemos y además y que mi público saque su propia opinión, porque al final yo no quiero que la gente piense como yo he creado mi opinión, pero no significa incluso que esa sea la realidad. Esa es mi opinión. Y Mm. la idea es que aquí, en este directo, le demos herramientas a nuestro público para que ellos mismos se creen una opinión, ¿no? Yo Sí. siempre estoy en contra de la gente en YouTube que le quiere imponer a los demás su forma de ver la vida. No, o sea, aquí somos comunicadores, hablamos, pero cada una de las personitas que están en este canal, que son 300,000 almas,
pues cada una tiene su propia forma de ver la vida, en dependencia de su contexto, en dependencia de su historia de vida también. Entonces, eso es normal. Y te agradezco la apertura de venir, porque yo te decía que la idea precisamente es oír muchas voces para tratar de acercarnos a la verdad lo más posible. Porque Sí, claro, sí, totalmente. el, Estamos de acuerdo. claro, es que mira, en este tema tan controversial, el 100% de la verdad solo la saben realmente Michael Jackson, que ya no está entre nosotros, y estos niños, no ahora adultos. Solo ellos tienen el 100% de la verdad. Entonces lo que hacemos nosotros Bueno, y es, también puede saber la verdad las personas que estaban en su entorno, ¿no? bueno, sí, claro, por supuesto, los trabajadores, los padres, claro. Ah, Pero lo que te quiero decir es que lo ideal en este tipo de temas sería que habláramos con Michael Jackson o que habláramos directamente con estas supuestas víctimas, pero bueno, la posibilidad de eso es prácticamente imposible, entre otras cosas porque Michael ya no está y porque, bueno, estas personas evidentemente están en un proceso judicial en el cual están pidiendo dinero, efectivamente, y además no creo que se dediquen a ir a canales de YouTube, ¿no? Pero sí creo que es bueno que tengamos estas charlas y estas conversaciones. Y invito a la gente que está en el chat a dejar preguntas, comentarios. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like, compartir el link de este directo en todas sus redes sociales. Por favor, les pido que cuando hacemos este tipo de programas sobre temas tan sensibles, evitemos en el chat palabras prohibidas por la plataforma, porque pueden desmonetizar el video e incluso borrar el video. Ya me ha pasado con el tema Epstein. Entonces, le agradecería mucho a mi comunidad que me apoye en ese sentido. Bueno, Pablo, comencemos haciéndote la pregunta del millón. ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Qué te motivó a hacer esta investigación? Estoy presentando ahora tu libro para que las personas que están en el chat lo compren, lo lean. Es un libro muy bien redactado, con muchos testimonios. Creo que tuviste acceso a sumario. Es decir, es un libro muy completo. ¿Qué te lleva a escribirlo? bueno, ahí pone que no está disponible, pero es porque Amazon solamente recoge un número de copias del libro y cuando se venden tardan unos días en reponer. Pero bueno, también está en otras plataformas, Corte Inglés, FNAC, en la página web de la editorial, Applehead Team. O sea, está en varios sitios. Si alguien se interesa en buscarlo para obtener una copia, que busque en Google y encuentra otro medio. Pues, a ver, el libro no fue idea mía lo de hacer el libro, porque, a ver, yo soy admirador de Michael desde que era pequeño, ¿no? Y cuando en 2005, 2003 acusaron a Michael en el caso Arbizo, yo estaba metido en los foros, no había redes sociales y estábamos unos cuantos pues admiradores en España en los foros viendo las noticias que nos llegaban de Estados Unidos, ¿no? De allí de Santa Bárbara, de los medios locales, de periodistas independientes que iban a la sala del tribunal y las noticias que nos llegaban a través del foro que venían de Estados Unidos eran muy distintas a las que nos llegaban aquí en España de los medios convencionales, como la televisión, la prensa, que lo único que hacían era directamente copiar y pegar lo que venía de los tabloides británicos, que sabemos que son fábricas de morbo, fábricas de sesgo cruel y sensacionalismo puro, ¿no? Entonces, esos tabloides lo que hacían era darle mucha voz al relato morboso y escabroso de la acusación. Pero luego, cuando llegaba la hora del contrainterrogatorio, no se hacían eco, o era una nota a pie de página, o realmente lo tergiversaban o reinterpretaban de tal forma que seguía perjudicando a Michael, ¿no? Y lo que nos llegaba de personas que estaban dentro de la audiencia del tribunal de allí en Santa Bárbara era algo muy distinto, muy distinto. De hecho, hay una periodista muy famosa que se llama Afrodita Jones, que de hecho tiene algunos programas de televisión bastante interesantes, que ella iba con un medio de comunicación, no sé cuál era, el New York Post o uno de estos, iba a la sala del tribunal a cubrir el juicio con una agenda en la cual tenía que darle voz a la culpabilidad de Michael. Es como tú vas a ir allí a ver el juicio y, bueno, pues infórmanos de todo lo que va ocurriendo, pero iba con la agenda de su medio para dar voz a la culpabilidad de Michael. Y viendo todas las sesiones judiciales, cambió de versión totalmente y publicó un libro que se llama Conspiración, que es un libro espectacular, porque ella explica cómo previamente
los medios de comunicación tenían una idea de culpabilizar a Michael, y viendo lo que ocurrió en la propia sala del tribunal, era obvio que Michael Jackson no era culpable por todo lo que ocurrió allí. Entonces, pues bueno, yo en 2003, de 2003 a 2005, hice mi propia campaña sin redes sociales ni nada. Pues antes de tener un canal de YouTube, yo me ponía información en las camisetas, porque era lo que podíamos hacer, y ponía Michael Jackson inocente, iba por ahí como una valla publicitaria. Y luego Michael fue declarado no culpable, Michael murió, me olvidé de Michael, y luego llegó una demanda de un tal Wade Robson, que era uno de los amigos y asociados de Michael Jackson, y a partir de ahí volví a reconectar, ¿no? Entonces empecé a seguir el proceso de su demanda. Los admiradores de Michael tienen la oportunidad de comprar los documentos judiciales en la página del propio juzgado. Tú lo compras y tienes acceso a los documentos judiciales, ¿no? Entonces fuimos desgranando todo lo que iba ocurriendo. Esto yo lo hice más tarde, ¿no? Esto empezó en 2013 y yo en 2013 era un mero observador de lo que iba ocurriendo en el proceso de Wade Robson, al cual luego se unió James Safechuck. Entonces luego llegó 2019 y se anunció un documental basado en estas acusaciones. Entonces, yo ya sabía lo que había ocurrido en esos procesos de demanda, y decía, ¿cómo es posible que después de haberle desestimado todas las demandas a estos dos, haya un director de cine que no tenga en cuenta el proceso de la demanda, que ignore todo el proceso de la demanda, que ignore todas las pruebas de fraude de estas dos personas que ya fueron puestas en evidencia durante el proceso judicial, que ya fueron puestas en evidencia, que ignore todo y a través de HBO publiquen un documental ignorando todo eso? ¿Cómo es posible? Me indignó tanto que empecé a hacer vídeos en YouTube. Y esos vídeos en YouTube pues se viralizaron porque realmente no había tantos vídeos que ahondasen tanto en las acusaciones. Sí que los había, pero que defendían un poco a ciegas a Michael sin aportar demasiadas pruebas. Entonces, una editorial de Málaga que se llama Applehead Team, pues vio los vídeos, les gustaron y me dijeron, mira, hacemos un libro con esto. Y yo, pues bueno, pues vale. Y aproveché que me habían operado un hombro que estaba de baja y pasé un año en casa prácticamente escribiendo el libro, y es eso, que me dieron la oportunidad, la editorial Applehead Team, para publicarlo, y es eso. Pues yo creo que ayudó un poco a que la gente tuviese otro punto de referencia sobre el que apoyarse en torno a las acusaciones, que no fuesen los medios sesgados, unilaterales, que tergiversan siempre todo en la televisión, ¿no? Porque si te contase la de veces que he tenido que analizar cada frase que han dicho en los medios de comunicación, estaríamos aquí hablando toda la noche. Y bueno, pues así fue como nació todo. Bueno, si te parece, empecemos hablando de la figura de Jordan Jordan. Chandler, Jordan, sí, Mm. y el tema de su padre, porque yo coincido contigo, que yo creo que el padre de este chico realmente era un extorsionador. O sea, a él le importaba cuatro pitos si su hijo había sufrido algún tipo de abuso o no. Yo creo que me quedó bastante claro, no solo por tu libro, sino por otro libro que me compré en torno a la figura de Michael Jackson, y a varias entrevistas que vi, por supuesto, porque yo no soy en sí una fan de Michael Jackson, pero este es un tema interesante. Ahora se ha puesto de moda en YouTube por la bioepic que han sacado. Entonces, me queda bastante claro que el padre de Jordan lo que quería era dinero, eso lo tengo bastante claro. Pero me gustaría que le explicaras un poquito a mi comunidad quién era Encantado. este primer chico, ¿no? Que denuncia realmente a Michael Jackson, y realmente qué había detrás de esta denuncia. Vale. Te lo cuento a grandes rasgos para que sea fácilmente comprensible, ¿no? De manera sencilla, pero es que no hace falta tampoco profundizar más, porque solo con la superficie de lo que ocurrió es muy evidente las intenciones de esta demanda, ¿no? Vale, Michael va por Los Ángeles en una avenida y se avería el coche, ¿no? Entonces lo primero que hacen sus asociados es ir a un sitio para alquilar otro coche. En ese sitio hay el dueño, que se llamaba Dave Schwartz, pues habla con Michael, se llevan bien, porque Michael era accesible. Parece que no, pero Michael, si estaba en un sitio, era una persona amable con la que podías hablar. Y esto me baso en todos los testimonios. Entonces, este señor, David Schwartz, tiene una pareja, que esta mujer, June, a su vez, está separada de un tal Evan Chandler, con el cual había tenido hijos, ¿no? Un tal Jordan Chandler, que era un chaval de 14 años.
Vale, entonces hacen amistad y este señor, el del sitio de alquiler de coches, le presenta a su pareja, le presenta a los niños y empiezan a hacer amistad. Esta familia empieza a ir a Neverland, empiezan a conocer a Michael, empiezan a viajar juntos. Y por otro lado, Michael también queda con el padre biológico, con Evan Chandler, que según todos los testimonios es una persona agresiva, que como vimos después, al cual yo tuve acceso a las demandas, es una persona que había sido denunciada, era un dentista, ¿vale? Un dentista de Beverly Hills. Había sido denunciada Por por, abuso. por abusar de una mujer en su clínica dental después de someterla a a un anestésico, ¿no? Era esta clase de persona, debía más de $60.000 por la manutención de Jordan. Era una persona violenta, era una persona que tenía sus aspiraciones en la industria del cine como guionista. De hecho, había tenido un papel como guionista en Las locas aventuras de Robin Hood, pero no había conseguido ningún trabajo más y bueno, entonces empieza a quedar con Michael, empieza a hacer amistad con él, pero le dice a Michael que quiere trabajar en la industria del cine con él, porque Michael quería hacer cine y Michael estaba a punto de conseguir un crédito de $40 millones para hacer cine, ¿no? Entonces este se quiere asociar con Michael, pero Michael ya empieza a ver qué clase de persona es y se empieza a alejar de Evan Chandler, del padre de Jordan Chandler. Entonces Michael empieza a salir con la exmujer de Evan Chandler, con June, y con los niños. Y van mucho de viaje, van a casa de June y de Jordan, Michael duerme en su casa, ellos van a Neverland, duermen en Neverland. Evan por un lado también va, pero empieza a dejar de quedar con Evan. Entonces Evan empieza a llamar. Llama a Michael, Michael no le coge, llama a su exmujer no le coge, llama a su hijo no le coge. Y así durante días y semanas y no le cogen el teléfono. Hasta que deja unos mensajes en el contestador automático y dice, me vais a coger el teléfono porque van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Entonces ahí se producen una serie de llamadas que el equipo de Michael registra, graba, ¿no? Que son accesibles, se pueden encontrar fragmentos de esas llamadas en YouTube mismamente y que en su día fueron parte de la investigación, ¿no? En esas llamadas, el equipo de Michael llama a Evan y Evan les dice a ellos, les dice, voy a destruir a Michael Jackson, voy a destruir a mi exmujer y voy a destruir a Jordan. Y he contratado al abogado más hijo de que te puedas imaginar. Y si voy con esto a la prensa, gano a lo grande, porque voy a destruirlos a todos por lo que me han hecho, por no cogerme el teléfono, los voy a destruir a todos. Entonces, más os vale que vayamos a este hotel tal día porque vamos a hablar. Dile a Michael que venga con mi hijo y yo voy a ir con mi abogado. Y así fue. Quedaron en un hotel y fue Michael con el niño y Evan con su abogado. Llegan al hotel y Evan le pone una carta encima de la mesa a Michael. Esa carta la abre y es un informe de un psiquiatra que dice que tiene sospechas de que Michael ha abusado de Jordan. Pero ese psiquiatra no había accedido, no había estado nunca presencialmente con Jordan. Se basaba en lo que le había dicho Evan. Entonces, Evan lo primero que hace es, Michael, en el hotel, si no me das $20 millones, voy mañana con esto a la prensa y a las autoridades. ¿Qué hacemos? El niño negaba las acusaciones y Michael le dijo, no, yo no te pienso dar ni un duro. Si Michael Jackson hubiese sido culpable, a lo mejor aquí no estaríamos hablando ninguno de nosotros de esto, Michael le hubiese pagado 20 millones o 21 millones. Y es en plan de, vale, perfecto, te los pago y ya está, y queda todo aquí. Pero no, Michael dijo no y lo demandó por intento de extorsión. Porque todos los acusadores que denunciaron a Michael Jackson por una cosa o por otra, ninguno fue a las autoridades, ni uno solo. Todos fueron o a la prensa directamente o a abogados civiles a buscar la manera de pedir millones y buscar acuerdos extrajudiciales. Como este tío que buscó a Barry Rodman, que era un abogado agresivo, un abogado que ya venía de ciertos litigios cuestionables, un abogado muy agresivo. Entonces, ¿qué pasó? El niño niega las acusaciones. Michael lo demanda por intento de extorsión. ¿Qué pasa? Que al padre, a Evan Chandler, le toca unos días de la custodia del niño y se lo lleva y no lo devuelve a la madre. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo con el niño? Y esto lo sabemos porque lo contó él mismo, ¿eh? No estoy yo fantaseando. Esto lo contó el propio Evan a través de su hermano en un libro que se llama All That Glitters. Dice que lo llevó a su hijo, a Jordan Chandler, a la clínica dental y allí lo sometió a pentotal sódico. Le inyectó el supuesto suero de la verdad
que es una droga que se usaba en aquella época, que supuestamente te la inyectaban y tú te desinhibías y confesabas cosas, ¿no? Pero luego se dejó de usar porque se demostró que el entrevistador podía inducir a la persona sometida a esa droga, le podía inducir a decir lo que el entrevistador quisiese, ¿no? Entonces, el Evan Chandler le estuvo preguntando a Jordan, Michael te hizo esto, y él lo negaba. Te hizo esto, lo negaba. No te tocó aquí, lo negaba. ¿Pero qué pasó? Y lo negaba. Hasta que al final Evan le dijo, mira, si no me dices esto, esto y esto, voy a destruir a tu amiguito Michael Jackson. Lo voy a destruir y no va a vender ni un disco más. Y ahí supuestamente, según él, porque el niño nunca habló públicamente, según él, Jordan Chandler habló y firmó ese documento con la acusación. Y hasta ahí. ¿Y luego qué pasó? Fue con eso a la prensa, fue con eso a las autoridades y ya se convirtió en, esto fue el caos ya, el caos, la imagen de Michael, todos los asociados, todos los sponsors, publicidad, proyectos en el cine, proyectos en los videojuegos, proyectos discográficos, la gira, todo en picado, cayendo. Pérdidas millonarias día tras día. Tiene que cancelar la gira, lo ingresan por adicción a los analgésicos, porque se vuelve loco Michael. O sea, todo el mundo tiene una imagen de que es un... eso, ¿no? Con menores. Y lo tienen que internar en rehabilitación porque se vuelve adicto. Y empieza una crisis mediática para Michael sin precedentes. Todos los medios de comunicación a todas horas están tachando a Michael de lo peor, de lo peor. Y todos los asociados que tenía, cine, Sega, Pepsi, todos, se alejan de él. O sea, era la carrera era el hundimiento del Titanic. La gira se cancela. El promotor de la gira le pone otra demanda de 20 millones de dólares a Michael. Entonces, Michael quiere ir primero al caso penal por el cual podía ir Michael a la cárcel. Era el caso que le interesaba, porque los Chandler solo estaban interesados en hacer un juicio civil para conseguir una indemnización millonaria y ya está. El caso penal no nos interesa. Vamos a ir al caso civil primero. Entonces Michael, los abogados de Michael, empiezan a poner mociones en el proceso para anteponer el proceso penal al proceso civil, para que fuera primero el proceso penal y luego el proceso civil. Pusieron hasta 4 mociones y se las denegaron todas. Entonces se reúnen los asesores, abogados de Michael, y es balance de daños. Estamos perdiendo todos millones día tras día. Todos tus asociados están yendo. Nos enfrentamos a un proceso civil que puede durar 7 años. Tu carrera se va a pique, se va a estancar. Seguramente no consigas remontarla nunca. ¿Qué hacemos? Llegamos a un acuerdo con esta familia extrajudicial para pasar por alto el proceso civil y nos enfrentamos directamente al proceso penal, o te vas a tener que enfrentar durante 7 años a este proceso civil, vas a exponer tu defensa y luego durante el proceso penal nadie te va a garantizar de que sea un proceso justo, porque ya has expuesto tu defensa durante el proceso civil. Luego, sabe Dios, luego en el proceso penal pueden venir con nuevas acusaciones, nuevos detalles, nuevas pruebas. Entonces, Michael accede. Lisa Marie Presley, que por entonces ya estaban juntos, también le asesora a Michael. Michael, tienes que sacarte esto de encima. Resuelve el proceso civil. ¿Quieren estos millones? Dale estos millones. Luego ya vamos al proceso penal y luego ya tendrás la oportunidad de demostrar tu inocencia en el proceso penal. Y firmaron un acuerdo extrajudicial mediante el cual Michael defendía su inocencia en ese proceso, en ese acuerdo extrajudicial. Y lo firman las dos partes, que es muy importante. Las dos partes firman que Michael Jackson es inocente en el acuerdo extrajudicial. ¿Qué pasa? Que luego siguió la investigación. La fiscalía siguió investigando esto fue en enero y hasta verano. Hasta verano la fiscalía podía haber presentado un caso y no lo presentó. ¿Por qué? Porque Chandler se retiró de la investigación. Dijo, yo ya tengo lo que quería, ya no quiero nada más, me retiro del caso. Y la fiscalía podía haber ido de oficio, podía haber presentado una acusación si hubiese tenido la más mínima prueba de que Michael hubiese cometido ese delito, pero no tenía ni una sola prueba, ni una sola. Entonces no tenían nada por lo que acusarlo. Entonces, Michael fue inocente como cualquier otro ciudadano. No tenían ninguna acusación sobre la mesa. ¿Qué pasó? Pues Jordan Chandler se emancipó de su padre. El padre, años después, quería los millones de su hijo. Intentó matarlo con una pesa de gimnasio a Jordan Chandler. Tengo, de hecho, la orden de alejamiento de Jordan Chandler contra Evan. La tengo, bueno, entre mis documentos. Y en el caso de 2005, el FBI le pidió
a Jordan que testificase en el juicio y Jordan se negó en rotundo a testificar en contra de Michael y dijo que lucharía contra todo aquel que lo obligase a hacerlo. Cuando Michael muere, al cabo de un par de meses, el padre de Jordan se pega un tiro y se suicida. Evitemos esa Y, palabra. perdón, Se luego lo autoelimina, se silencias todo. autoelimina. Sí, Sí. luego lo cortas todo, estas palabras. Y ahí, bueno, ahí, antes de nada, fíjate, porque no acababa aquí la acusación. 2 años después de la acusación de Evan Chandler, yo lo llamo la acusación de Evan Chandler, no la de Jordan, porque Jordan yo creo que aquí no tuvo absolutamente nada que ver, fue todo Evan. Evan, 2 años después, volvió a demandar a Michael, le puso otra demanda, porque Michael fue a la tele a una entrevista con Diane Sawyer, Michael y su mujer Lisa Mari, y defendió su inocencia, ¿no?, en la entrevista. Y según el acuerdo extrajudicial, Michael no podía hablar de la acusación. Ninguna de las dos partes podía hablar de la acusación. Entonces, Evan interpretó como que el hecho de que Michael defendiese su inocencia era una forma de, iba a decir, biotal, Romper el acuerdo romper el de acuerdo. confidencia. Vale, y lo demandó a Michael. Le dijo, has incumplido el acuerdo. Y en la propia demanda, porque esto también hemos tenido acceso a esta demanda, en la propia demanda de Evan, pide textualmente, fíjate, Michael estaba en plena promoción de su álbum History, que era un álbum en el cual insultaba a todos los que le hicieron daño, insultaba al fiscal del distrito, insultaba a la prensa, insultaba a todo el mundo, a los medios, a la gente cómo se corrompe por el poder del dinero. Insultaba a todo el mundo. Es un disco en el que se quedó a gusto. Pues Evan Chandler, en esta demanda, dice que quiere publicar un disco que se llame Evan Story, mediante el cual él va a cantar canciones en las cuales narra los abusos que Michael cometió sobre su hijo, pero de forma explícita, ¿eh? O sea, tú fíjate cómo de cuerda estaba esa persona, que él estaba dispuesto a cantar un disco sobre cómo Michael maltrataba a su hijo. Canciones que una se llamaba Duck Butter Blues, que es el blues de la manteca de pato, que te puedes imaginar lo que era para él la manteca de pato, ¿no? O sea, cosas extremadamente soeces y obscenas. Y ese era Evan Chandler. Ese era Evan Chandler, una persona que fue acusada por una mujer por haberla maltratado y abusado de ella en su clínica dental después de someterlo a un anestésico. Ese era el padre. O sea, para que luego me digan para que luego los titulares se queden solamente Michael paga para evitar un juicio. Vamos a ver. O sea, es que hay muchísimo más detrás de eso. O sea, eso no es realmente lo que ocurrió. Michael no pagó para evitar un juicio. Michael quería ir a un juicio penal. Lo que hizo fue resolver un proceso civil para poder enfrentarse a un caso penal justo, cosa que no tuvo, porque Michael iba a demostrar su inocencia en ese proceso judicial, que nunca tuvo lugar. Ahora, Pablo, ¿no te parece que lo ideal hubiera sido haber ido a juicio para limpiar su imagen de manera pública y que no quedara siempre la sombra de la duda sobre él? Es que Michael quería ir a juicio, Michael quería ir a ese juicio penal, pero se lo imposibilitaron. ¿Por qué no presentaron cargos contra Michael Jackson? ¿Por qué la fiscalía no presentó cargos y fueron a juicio penal con él? No tenían absolutamente nada, nada. Si hubiesen tenido la más mínima prueba, mira, supuestamente el niño dio una descripción de los genitales de Michael. Michael, cuando fueron los oficiales de Santa Bárbara a su casa, a Neverland, fueron no sé cuántos coches patrullas con forenses, médicos, policías. Michael los invitó a cenar a su casa porque lo que le iban a hacer era un registro corporal con fotografías. Tú imagínate la humillación que es para Michael Jackson. O sea, los invitó a todos a cenar y después fue como, bueno, Michael, ya hemos cenado, muchas gracias. Ahora vamos a tu habitación, te bajamos los pantalones y te fotografiamos los genitales y el glúteo. ¿Cómo te quedas? La humillación que tuvo que haber sido eso para Michael Jackson. Y no le devolvieron las fotos, porque Michael las pidió de vuelta y nunca se las devolvieron. Esas fotos están aún todavía en la oficina del sheriff y nunca se las quisieron devolver. Y la descripción que dio el niño, supuestamente, que no fueron una, que fueron 2 descripciones y un dibujo, o sea, 3 descripciones que distan mucho una de la otra, que son diferentes, no corresponden con la realidad, porque entre muchas de las pruebas por las que no corresponden, había una prueba que decía que Michael estaba circuncidado y Michael no estaba circuncidado, y esto se pudo comprobar en la autopsia.
Con lo cual, ¿por qué Michael no fue a juicio? Michael quería ir a juicio. Lo que no quería era enfrentarse 7 años en un proceso civil. Quería continuar con su carrera. Quería quitarse esto de encima ya porque le estaba afectando a su salud, no solo económica, sino física. Y quería continuar con su vida. Y lo que quería era ir rápido a un juicio penal, sacarse esto de encima y continuar con su vida. Pero, ¿qué pasa? Que Michael abrió una puerta con este acuerdo extrajudicial. Abrió una puerta que ahora la mencionaremos, supongo, porque me preguntarás por el caso Arbizo. Sí. ¿Sabes cómo empezó el caso Arbizo? Mm-mm. El caso Arbizo empezó antes de que los Arbizo conociesen a Michael Jackson. ¿Y sabes cómo? La madre de Gavin Arbizo, que era el niño, la madre que se llamaba Janet, y se llama Janet, fue a un abogado civil 10 años después del 93, del caso Chandler, fue a un abogado civil, buscó un abogado civil para buscar la manera de conseguir dinero a través de Michael Jackson, conseguir un acuerdo extrajudicial, y todavía no habían conocido a Michael Jackson. Y esto salió a la luz en el juicio, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando, está en las transcripciones, cualquiera lo puede encontrar. ¿Y sabes a qué abogado fue? No fue un abogado cualquiera, fue al mismo abogado que 10 años antes había conseguido un acuerdo extrajudicial con Michael Jackson. Para que veas, es que con esto solo ya se ve exactamente cuáles son las intenciones. Abrió una puerta, Michael pagando abrió una puerta que no debería de haber abierto. Pero fue el mal menor. Ese acuerdo extrajudicial fue el mal menor. Y estaba contra la espalda y la pared. Yo creo que realmente no hubiese podido hacer nada mejor que eso. Estaba condenado, Michael. Bueno, yo te soy sincera, lo que hubiera hecho yo, claro, yo no soy Michael Jackson. Yo hubiera ido hasta las últimas consecuencias, porque es una acusación tan delicada esa, ¿no? Porque una cosa es que te acusen, no sé, a ver, por poner un ejemplo, te robaste un libro en un supermercado. Bueno, o sea, pero que te acusen de algo tan grave como abusar de niños, o sea, es un tema tan delicado, ¿no? Que realmente no logro comprender muy bien esa decisión, y además esto hace que uno dude de su inocencia. Es que Michael fue asesorado para llegar a un acuerdo en el proceso civil porque es que tenía que continuar con la gira, tenía que continuar con los procesos, con las películas, que al final ni hizo películas ni hizo nada, porque ya al final ya eso que perdió ya no tuvo manera de recuperarlo. La única manera de acabar con todo esto cuanto antes era pasar por encima del proceso civil para enfrentarse a un proceso penal. Pero es que realmente, es que Michael quería ir a juicio. O sea, realmente no evitó un juicio Michael Jackson, no lo evitó. El juicio lo evitaron los Chandler, que fueron los que se largaron de ese juicio. ¿Por qué no fueron? Si maltratan a tu hijo, tú no intentas que ese depredador vaya a la cárcel. Si fuera mi hijo, sí. Lo intentas por encima de todo, ¿no? Sí. O a lo mejor le da a tu hijo un dinero y tú dices, pues bueno, pues que siga abusando de otros niños, ¿qué más da? No, tú vas por encima de todo a mandar a esa persona a la cárcel, creo yo. Eso es lo que yo haría. Creo yo, ¿no? Y la madre del segundo niño, de Gavin Arbizo, lo primero que haces, tú lo primero que harías si te enteras de que han abusado de tu hijo, ¿qué es? ¿Vas a la policía? Sí. O vas a un abogado civil que consiguió dinero hace 10 años para ver cómo conseguimos dinero y luego vas a la prensa a vender tu historia. O sea, es que la agenda influye mucho en estas acusaciones. La agenda que han tenido las presuntas víctimas influye mucho para ver su veracidad. El niño, supuestamente en 2005, el caso Arbizo, él daba unas fechas, ¿no? Esto me ocurrió entre el 20 y tantos de marzo y el 5 de abril. Pero claro, es que Michael Jackson no estaba con ese niño en esas fechas. Y los fans españoles, que son muy listos y toda la vida de Michael está muy documentada, empezaron a buscar y dijeron, uy, Michael no estaba con los Arbizo en estas fechas que dicen que sucedieron los presuntos malos tratos. Se pusieron en contacto con los abogados de Michael Jackson, los abogados de Michael Jackson lo pusieron presente, lo de, uy, Michael no estaba con este... ¿Y sabes qué hicieron los Arbizo? Cambiar las fechas de los presuntos malos tratos. Empezaron a acotarlas, a acotarlas, a acotarlas. O sea, es que es un castillo de naipes. En cuanto empiezas a tirar de una cosa, se viene todo abajo. Ahora, convenimos en algo, Pablo, y es que es extraño que un hombre adulto de la edad de Michael Jackson estuviera siempre rodeado de niños y durmiendo con niños. Yo jamás dejaría que un hijo mío se quedara a dormir en la casa de un adulto, que no es su familia. A ver, una cosa es dejar a tu hijo con su abuelo, su abuela, su tío,
¿no? Aunque evidentemente hay abusos dentro de la familia, pero vamos, creo que la gente me entiende en que uno trata de que los hijos, si se quedan a dormir con alguien, sean personas de la familia. Entonces, no me podrás negar que ese comportamiento de Michael Jackson era extraño. Fíjate, hay un recuerdo muy bonito que comparte uno de los sobrinos de Michael, que se llama Tash. Él cuando era pequeño fue maltratado, cuando era niño fue maltratado, ¿no? Ujú. Y él se lo contó a su madre, fue maltratado por un pariente de la familia, por un tío por parte de madre, ¿no? Ujú. Y él lo habló con su madre, con Didi Jackson, y hablaron con Michael también. Y fíjate, hay una nota muy bonita que le escribió en un post-it, que le escribió Michael a la madre de Tash, o sea, a su cuñada, que le puso, que le dijo, Didi, léele esto a Tash porque tiene que ver con los abusos y para que sepa que a veces los maltratadores pueden incluso estar dentro del propio seno familiar, para que tengan más Claro. cuidado, no sé qué. Michael previniendo a los sobrinos. Y esta nota la compartió el propio sobrino de Michael Jackson hace unos años. Vale, sobre lo de... Disculpa que te interrumpa. Cuando me dices que Michael dice que este familiar abusó de él, ¿te refieres sexualmente? de Tash, sí, de, Sí. un, de uno de los sobrinos, sí. Ok. Ujú. Y claro, lo hablaron toda la familia y Michael habló con la madre de Tash, que era No. su cuñada, ¿no? Con Didi Jackson y le dijo, mira, léele esto a Tash, que es importante porque deben de saber que tienen que ser precavidos porque a veces los maltratadores pueden estar incluso en el seno familiar. Y esta nota es pública, se puede encontrar por cualquier lado. Ujú. Vale, sobre la afirmación de que esto de que Michael dormía con niños, todo se debe a una afirmación sacada de contexto de que Michael hizo en el documental de Martin Bashir, en el cual Michael decía una cosa sobre... Martin Bashir le pregunta sobre dormir con niños, ¿no? Ujú. Y esto es como el teléfono estropeado, se empieza a distorsionar el rumor, la mitología de Michael con niños, hasta que llegas a escuchar que a Michael le gustaba dormir con niños. Y parece que Michael va por ahí raptando niños y llevándoselos a la cama, ¿no? O sea, Ujú. hasta ese punto hemos llegado a visualizar esta fantasía, ¿no? Para algunos, esta mitología, ¿no? Sexual que existe sobre Michael con niños. Pero es que no tiene nada que ver con eso. O sea, Martin Bashir le pregunta sobre niños durmiendo en Neverland, ¿no? ¿Y qué pasa? Que está muy sacado de contexto, ¿no? Porque Michael nunca dijo que se acostase con niños. Dijo textualmente que no hay nada de malo en el hecho de compartir tu cama con alguien, con otras personas, que es algo bonito e inocente y que no tiene nada de malo, que son los demás los que lo ven como algo sexual. De hecho, decía, you make it sexual, decía por los periodistas. Realmente se puede creer que si Michael Jackson tuviese intenciones con esos niños más allá de dormir, diría abiertamente en una entrevista televisiva para todo el mundo que no hay nada de malo en dormir con otra persona, incluido niños. O sea, realmente sería tan estúpido. Porque esa confesión le Pero es que costó... es que Dime, el dime. comportamiento de Michael no era normal, Pablo. O sea, Vale, a pero ver, es él que... hacía cosas extrañas, no podemos Bueno, negarlo. esa afirmación, o no sería que a lo mejor era simplemente muy ingenuo y que no era nada sexual realmente. Vale, es que realmente no era así como lo estamos dibujando. Esta afirmación le costó a Michael una investigación de los servicios de infancia, ¿no? O sea, yo no sé qué maltratador de menores querría que los servicios de infancia lo investigasen. Pero bueno, yo entiendo las sospechas de la gente, ¿no? Aunque también tengo que decir que el lenguaje no verbal en esa entrevista, todas las personas que han investigado la comunicación corporal y el lenguaje no verbal, como Craig Jane Baxter, que es un tío que hizo un libro muy interesante que se llama Behind the Mask, y otros tíos que salieron en un documental de Discovery, todos están de acuerdo en que Michael, cuando hace esa afirmación, está diciendo la verdad. Pero bueno, eso, que a nosotros nos dicen constantemente que Michael dormía con niños, Michael dormía con niños, Michael dormía con niños, que es un manipulador que convence a esas familias para que le dejen a los niños, para que se lleve a la cama a esos niños y que duerman con ellos, ¿vale? Pero están omitiendo muchísimas cosas. En primer lugar, que Michael Jackson casi no pasaba tiempo en Neverland, que Neverland era un parque de atracciones y que Michael construyó básicamente para fundaciones benéficas, que Michael estaba o de gira, o grabando un disco en Nueva York, o una fiesta de no sé dónde, o visitando otro país, o visitando Sudáfrica, o visitando Asia. Fíjate,
nos vamos a transportar a Wade Robson. Ujú. Wade Robson dice en Living Neverland que Michael abusó de él cientos de veces en Neverland. Vale, pues unos años antes, en el proceso judicial de 2005, su madre, la madre de Wade Robson, le preguntan, ¿cuántas veces estuvisteis en Neverland? Y ella dice, estuvimos 14 veces. ¿Cuántas de las cuales estuvo Michael Jackson en el rancho? Y dice, solamente estuvo 4 veces de esas 14. O sea, que de cientos de veces a que solamente estuviese en el rancho 4 de esas veces, hay mucha diferencia, ¿no? Vale, y esto es así porque la vida de Michael está totalmente documentada. Quiero decir, por suerte o por desgracia, está todo totalmente documentado. Y los que hemos estudiado su vida sabemos casi día tras día con quién estaba, por qué hacía allí, porque hay registros visuales, documentos y de todo. Entonces, es muy difícil mentir sin que te pillen, ¿no? Es muy difícil mentir sobre Michael sin saber lo que ha ocurrido realmente. Vale, volviendo a lo de dormir con niños, porque me estoy yendo. Es que perdona, pero es que yo es que lo vivo mucho, ¿no? No, Discúlpame, pero está bien, es un tema este tema yo fascinante. lo tengo tan interiorizado que ya hasta me sale solo. No te preocupes. Vale, en Neverland trabajaban a tiempo completo más de 60 empleados, ¿vale? Michael no estaba solo con esos niños y estaba totalmente flanqueado por agentes de seguridad. Agentes de seguridad que muchos de ellos, la mayoría, por no decir la mayoría, eran miembros de la policía. Te puedo decir nombres. Mike LaPerruque, que era sargento del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Bill Bray, que trabajó con Michael toda su vida, que era un ex policía de Los Ángeles. Brian Barron, que era un oficial de policía de la ciudad de Guadalupe. Kerry Anderson, Bill Whitfield, que era también un ex policía del Police Department de Los Ángeles. Ya me dirás tú qué maltratador de niños contrata a policías, sargentos, se rodea de agentes de seguridad y policías para que lo vigilasen. Y Pablo, además pero que no podría ser que ellos nunca vieron nada. Es decir, a ver, también bueno, pero tenemos que, a ver, nadie vio nada. Nadie, o sea, claro, o sea, luego James Safejack te dice que Michael abusaba de él en el castillo de Neverland, en la piscina de Neverland, en la tren estación de Neverland, en los jardines de Neverland, en el campamento indio de Neverland, pero nadie vio nada, ¿no? Luego te dicen también que Michael era muy meticuloso y lo hacía solamente a escondidas para que nadie lo vea, pero luego te dicen que lo hacía en la estación de tren de Neverland, en el castillo de Neverland, que ahora luego podemos entrar en eso, porque James Safejack dice que Michael, lo dice en Living Neverland, ¿no? Que Michael abusó de él entre el 88 y el 90 en la estación de tren de Neverland y te ponen una vista con un dron yendo por la estación de tren, con un piano súper lúgubre y te dice, en el piso de arriba había una cama y Michael abusaba de mí en la cama del piso de arriba de la estación de tren de Neverland. Entre el 88 y el 90. Vale, pues la estación de tren de Neverland no se construyó hasta el año 94. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenemos acceso a los registros de propiedad, a los planos de construcción, fotografías aéreas, noticias de la prensa. Hemos hablado hasta con el fotógrafo que hizo esas fotografías aéreas y esa estación de tren de Neverland no se construyó hasta el 94. Y dirás, bueno, pues se equivocó en las fechas. No, pero es que en el 94 James Safejack ya era casi mayor de edad, tenía 16, 17 años y ya le sacaba una cabeza a Michael Jackson, ¿vale? O sea, la cosa cambia mucho. No es cuestión de haberse equivocado en las fechas. Y aparte, Michael ya había sido... Es que en el 94 Michael estaba en plena investigación judicial por el caso Chandler. O sea, Michael en pleno caso Chandler va a estar maltratando a un chaval de 16, 17 años en una estación de tren que ni siquiera tenía cama. Ni siquiera tenía cama, porque hablamos también con testigos y la estación de tren de Neverland, en la planta de arriba, era solo un almacén de caramelos. ¿Qué pasa? Que estas personas se aprovechan mucho del desconocimiento de lo que era Neverland. Y también te dicen, Michael abusó de mí en el castillo de Neverland, que había una cama en una de las habitaciones. Pues no, el castillo de Neverland era un mirador y no había ninguna habitación, solamente había una sala de contadores con donde se hacía lo de la electricidad y tal, nada más, con una mesa, nada más, no había nada más, era un mirador sin ventanas. Piensan que fueron los únicos que estuvieron en Neverland y no, no es así. Entonces, vale, Michael durmiendo con los niños. Parece que te cuentan como que Michael los convence a los padres para que los dejen a los niños dormir con ellos. Pero es que si vemos las transcripciones judiciales de los procesos, le preguntan a las madres de estos niños, que defienden a Michael, por cierto, todos,
y dicen que son los niños los que les piden a los padres quedarse con Michael en la habitación. Esto dicho por los propios acusadores, las madres de los propios acusadores, ¿eh? No me lo estoy inventando. También tampoco te cuentan en el contexto que la habitación de Michael era de 300 metros cuadrados, tenía 2 pisos, tenía 3 baños, sofás, chimenea, jardín. O sea, era tan grande como una casa. Y Michael en Neverland tenía política de puertas abiertas. Y esto lo han confirmado empleados, lo han confirmado asistentes de Michael, lo han confirmado músicos, lo han confirmado amigos que también durmieron allí. La cama se veía desde la puerta y Michael le daba la llave a sus empleados. Tenían una, o sea, ¿qué maltratador le da una llave a los empleados para que puedan entrar cuando quieran en esa habitación? Y ya no solo eso, sino que dibujan como que Michael se quedaba a dormir con niños, pero no te dicen que también se quedaban a dormir sus madres, porque la madre de Wade también durmió en la cama de Michael Jackson y en la habitación de Michael Jackson, dormían también los músicos, asistentes, adultos, amigos, los padres de esos niños. O sea, realmente era como un salón, una sala de encuentro. La gente iba a Neverland, estaba allí todo el día y en vez de volver a Los Ángeles, que estaba a 3 horas de allí, pues se quedaban a dormir en Neverland. Y cuando estaban cansados de estar jugando todo el día en el parque de atracciones, ¿a dónde vamos? Pues a la casa de Michael a seguir jugando, porque la habitación que tenía videojuegos, tenía televisión, tenía chimenea, llamaban a un cuentacuentos, pero es que no se quedaban solamente niños allí. Los padres también han testificado que también se han quedado muchas veces en esa habitación. Los empleados, como he dicho, compañeros de profesión, músicos, productores, bailarines, coreógrafos, todo el mundo estuvo en la habitación de Michael Jackson al final. Pero es que Pablo, Michael pero se crió así. pero convenimos, yo creo, en este punto. No es normal que un hombre de la edad de Michael Jackson estuviera siempre rodeado de niños. O sea, a ver, no digo ni que sea culpable o Pero inocente. es que estaba rodeado de niños y de adultos, porque tú te estás focalizando esto en los niños, porque ha habido unas acusaciones, entonces visualizas a los niños. Pero te puedo decir yo 30, ahora mismo el nombre de 30 niñas que también pasaban tiempo con Michael, pero no están en el foco mediático porque no ha habido acusaciones. Pero también Sí. había niñas y también había adultos. Es que es más, Michael pasaba más tiempo con adultos que con niños, pero no se focaliza eso porque no hay nada que tergiversar ahí, porque un adulto con un adulto no puede haber nada extraño en esto. Pero Michael pasaba más tiempo con adultos que con niños. ¿Qué pasa? Que a Michael le gustaba mucho estar con niños, ¿sí? Es verdad, Michael tenía una obsesión con la infancia, pero tenía una obsesión que bajo mi punto de vista era sanadora, porque Michael, es lo que digo siempre, Michael visitó más hospitales y orfanatos que escenarios. Michael a cada ciudad a la que iba al hospital, iba al orfanato a llevar regalos, a llevar juguetes, a hacer donaciones. Todo lo que hizo en su profesión fue para conseguir medios para ayudar a los niños. Y esto no nos lo puede negar nadie. Michael es la persona que más ha contribuido a nivel humanitario de toda la historia. Tiene un récord Guinness por esto. Pero Pablo, a ver, puede haber personas que contribuyen económicamente a buenas Sí, causas y hacer malas cosas. vale, tú si tienes un ahijado, tú imagínate que tienes un ahijado y con el cual has convivido durante mucho tiempo y se queda a dormir en tu casa. ¿Te importa que tú estás en tu casa viendo la televisión, el niño esté en la cama tumbado? Si es tu ahijado. No. Se supone que sois amigos. Se supone que tú eres amigo. No me refiero del niño, sino también de su familia. Michael confiaba en esta gente. Michael confiaba en sus padres. Michael, es que eran amigos. Es que parece que es muy raro que la gente visualice que Michael tenía amigos y que esos amigos tenían hijos, pero es que compartían una casa cuando pasaban tiempo en Neverland y estaban en esa casa y había veces que estaban tirados en el jardín, veces que estaban tirados en la estación de, yo qué sé, en el parque o jugando con globos de agua, a veces estaban en el salón tirados en la chimenea y a veces estaban tirados en la cama jugando con la Sega. Quiero decir, son situaciones normales. Lo que pasa es que hemos visualizado una acusación y entonces el sentido ya nos cambia de lo que pudo haber ocurrido ahí. ¿Entiendes? O sea, lo visualizamos de otra forma. ¿Por qué los medios, o sea, las acusaciones ya se ha probado que están fundamentadas en el lucro económico, ¿no? Eso ya está Ahí totalmente estamos de probado. acuerdo. Hubo, Estamos de hubo, acuerdo. un,
hubo un juicio y se probó. Y todo el jurado, por unanimidad, lo confirmó. Hemos visto que esta familia tenía un lucro económico obvio y todas las Sí. pruebas apuntaban. De hecho, la madre de Gavin Arvizo salió en el juicio de 2005 que ya venía de acusaciones similares, de abusos, que ya había conseguido acuerdos extrajudiciales de mogollón de dinero, que ya venía de estafar a otros famosos, ya venía de estafar a la policía, ya venía de estafar al Seguro Social, a la prensa, a medios de comunicación. Eran estafadores profesionales, los Arvizo. Y la madre cumplió condena por todo lo que vio la luz en el caso judicial de Michael. La madre de Gavin Arvizo acabó cumpliendo condena por estafar al seguro. Vale, ¿por dónde iba? No, bueno, yo te decía que, y aprovecho tu interrupción para decirle a la gente en el chat, que tratemos de ser respetuosos con todas las opiniones. Le Sí, pido a sí, mis por supuesto. moderadoras, por favor, a mis Pero moderadoras. estamos respetuosos con las opiniones. Yo creo que hay opiniones que tienen más valor que otras, porque hay Claro. opiniones basadas en fundamentos de más peso y otras basadas en creencias o intuiciones, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor una persona que no conoce el caso, que no tienen por qué saber el caso de Michael, o sea, esto es porque yo soy un friki y ya está. O sea, la gente no tiene por qué saber el caso de Michael. La gente tiene el derecho solamente de disfrutar de su música si le gusta, punto. Nada más. Así es. Y luego tú puedes tener tu propia opinión de que Michael pudo haber hecho esto o no pudo haberlo hecho. Pero hay opiniones que pueden estar más basadas en más fundamentos y otras en menos. Y es así, nada más. Y no pasa nada. A mí Claro. si me preguntan por la guerra de Ucrania, no tengo ni puñetera idea. Y doy una opinión muy sesgada o muy débil, con muy poco peso fundamental de datos, ¿no? Es así, hay personas que saben más que otras y hay personas que saben mucho más que yo de las acusaciones. Yo tengo mis propios referentes también. Claro, claro. Y bueno, Entonces, le pido a la gente del chat que, o sea, dialoguen entre ustedes, pero no hay necesidad de ofenderse en el chat, pues estoy viendo ahí el chat, mis moderadoras alteradas. Tranquilos, aquí todos podemos comentar siempre y cuando con respeto, no hay que insultarse. Este programa no es para que nos insultemos, es para que aprendamos juntos y tratemos de acercarnos a la verdad lo más posible. Mira, aquí hay un comentario de una de mis moderadoras. Dice, pero un abuso puede tener varias formas. No solo existe la penetración, también hay conductas similares, existe la corrupción de menores exponiéndolos a material pornográfico. Y lo pongo porque efectivamente en el documental dice, creo que es Wade Robson, que Michael Jackson lo introdujo en el mundo de la pornografía. Tengo entendido que cuando los oficiales entraron, Pablo, encontraron efectivamente algunas fotografías e imágenes pornográficas, ¿así fue? mira, lo que encontraron en Neverland no había, es que no sé si se puede decir la palabra, no ¿Cómo había lo? no pornografía infantil. No Ok. había nada de no pornografía infantil, nada, ¿no? Y esto está en los registros, ¿eh? Y aparte los documentos del FBI, que son 333 páginas, si no me equivoco, se puede ver exactamente todo lo que había en Neverland, todo. Todos los libros, que tenía una colección de más de 10.000 libros, todo está registrado. Lo único que encontraron en Neverland fue una colección de revistas para adultos heterosexuales, que eran Playboys, Penthouse, Hustler, y creo que había como 60 o 70 revistas metidas en una maleta en su habitación. Nada más. Ya. Michael las coleccionaba porque toda la gente del entorno te dice que Michael Jackson era una persona heterosexual y te dice que, bueno, tenían eso ahí. Y también se encontraron en los ordenadores registros de accesos a páginas para adultos de contenido heterosexual, y Michael, supuestamente Michael, porque no se sabe quién fue, se registró con el nombre de Mr. Black en esas páginas, y uno era Mr. Black y era otro seudónimo. Y se entiende que era Michael Jackson. Pero bueno, es que en Neverland allí estaba todo el mundo campando a sus anchas. Como te dije, había más de 60 empleados trabajando allí todos los días. Y Michael no acabó bien con muchos de ellos, que los despidió a muchos por robarle objetos hasta de la propia basura, robarle pelo, robar dibujos de Michael que había tirado a la basura, robar calzoncillos, robar de todo. O sea, quiero decir, Neverland a veces, más que un paraíso como pretendía Michael, era un poco un circo de vamos a hacer lo que nos dé la gana, la ciudad sin ley. Y de Ok. hecho, los Arvizo
decían todos los testigos que eran unos niños delincuentes, que eran destructivos, que destrozaban todo el mobiliario de Neverland, que cogían los carritos de golf y los estrellaban contra las paredes, que cogían el libro de visitas de Neverland y los rajaban por todos lados, que cogían, decía uno de los empleados de Neverland, decía que los niños de los Arvizo, que ya tenían 14, 15, 16 años, porque eran dos, uno de 16, otro de 14, si no me equivoco, habían tenido acceso a las claves de las habitaciones, a los códigos de seguridad, y se habían colado en la bodega y los habían visto darle al vino a los niños. Pero ¿qué pasa? Que Michael no estaba allí. ¿Michael era responsable? Sí, porque era su casa. Michael era su casa y tenía que haber tenido un poco más de cuidado con eso. Pero es que Michael dejaba a cargo a unas personas que a lo mejor no eran competentes. Tenía que haber tenido un poco más de cuidado con eso, sí. Vale, ¿era la casa de Michael? Sí. Sí. ¿Michael es responsable? Pues en cierto modo también lo es. No te voy a decir que no. Pero que Michael eso lo convierte en un delincuente, bajo mi punto de vista, no. Okay. Hablemos un poco de las acusaciones de Wade Robson y de James Sefcock, precisamente en el documental Living Netherlands, donde básicamente lo que ellos cuentan es que ellos, lo curioso de estos dos chicos, y es importante que la gente sepa, por si no lo sabe, que ellos declararon a favor de Michael Jackson en este juicio de Jordan Chandler. Entonces, claro, la sorpresa de todos fue mayúscula cuando lo vemos sentados en un documental diciendo que ellos habían mentido en ese juicio, que Michael básicamente los había entrenado para mentir, que los abogados de Michael los habían preparado para dar esas declaraciones en el juicio, pero que la verdad que ellos siempre habían ocultado es que Michael había abusado de ellos. Las descripciones de abuso son muy gráficas, hablan también las madres de estos dos chicos, está la mamá de James y también habla la mamá de Wade, que aquí también yo debo decir algo. Yo no entiendo a estas madres, porque es que yo jamás, y lo digo tajantemente, jamás dejaría que mi hijo se quedara a dormir en casa de un desconocido. Nunca. Pero si es que ellas también se quedaban. ¿Ah? Pero No, si pero es que ni yo quedándome, te soy muy sincera, Pablo. pero es que ellos también estaban allí. Yo Se sé, quedaban yo sé, todos allí. Quiero yo decir, sé, yo sé. claro, es que tú dices, o sea, la gente dice, yo no dejaría que mi hijo durmiese con Michael Jackson, pero ¿cómo sabes que ese niño ha dormido con Michael Jackson? Porque te lo está diciendo el acusador. ¿Y cómo sabes que es verdad? ¿Quién te está diciendo que eso que te está diciendo ese acusador es verdad? Porque Wade Robson te está diciendo que se quedó a dormir cientos de veces con Michael en Neverland y que abusó de él cientos de veces en Neverland. Sin embargo, su madre, unos años antes, estaba diciendo que solo fueron 14 veces al rancho y que Michael solo estuvo 4 veces en el rancho de esas 14. ¿En qué quedamos? ¿Quién está Sí, hay diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo? inconsistencia lo que quieres decir, ¿no? En las declaraciones. Tú sí quieres decir una verdad que para ti es una verdad, que es que han abusado de mí cuando era niño. ¿Qué necesidad tienes de construir todo tu relato basado en mentiras? Porque yo en el libro recopilo hasta 60 mentiras en ese documental, en Living Neverland. Mentiras contrastadas, una tras otra, como la de la estación de tren, como del Día de Acción de Gracias. No, Michael abusó de mí el Día de Acción de Gracias de este año. Mentira porque estaba en Australia actuando. Ese tipo de cosas, así, muchísimas. Muchísimas. Entonces, Pero existe la posibilidad, Pablo, que ambas cosas no sean mutuamente excluyentes. Es decir, que hay inconsistencias en sus declaraciones, que efectivamente ellos quieran dinero, porque ellos creo que están demandando al estate de Michael Jackson por $400 millones. Es bastante dinero realmente. la primera cifra que se valoró en los medios eran 1.600 millones de dólares. Okay. Pero no hay una cifra oficial porque ellos están pidiendo dinero. En el proceso judicial ya los abogados ya lo han soltado, que quieren dinero, quieren llegar a un acuerdo extrajudicial. Han marcado una casilla que se llama Alternative Dispute Resolution, ADR. Entonces, bueno, que lo que quieren es, dicen que quieren pasar de página para continuar con sus vidas, no seguir sufriendo el estigma de ser víctimas de abuso infantil, quieren continuar, acabar con todo esto, pasar de página y olvidarlo. Vale, ostras,
Pues si quieres olvidarlo y pasar de página, bien que vas a Oprah a contarlo, bien que grabas un documental de 4 horas para todo el mundo, bien que grabas podcast en tu casa hablando de esto, bien que haces terapia online cobrándole a verdaderas víctimas reales, cobrando bien de dinero, bien que vas a entrevistas en la prensa, bien que sigues yendo a un proceso judicial para conseguir dinero, o sea, para intentar olvidarse de esto les está costando, ¿eh? Realmente lo único que buscan es el dinero. Yo, si quieres, te explico a grandes rasgos cómo fue, porque es lo que digo siempre, lo más importante de todo aquí es conocer la agenda. Una vez conoces la agenda de cómo han aparecido estas epifanías de acusaciones, ahí ya puedes ver la credibilidad. Porque aquí, al final, de lo único que se trata, nosotros no estábamos allí. Entonces, Claro, lo único que vamos, eso es así, no estábamos allí. no estábamos allí. Había otras personas que pueden testificar, ¿no? Pero lo único que lo único que podemos poner sobre la mesa son los testimonios de estos acusadores y ni siquiera el de Michael, porque Michael ya tampoco está. O sea, tampoco podemos escuchar lo que tiene que decir Michael, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger el testimonio de este acusador, ver lo que dice y saber si está mintiendo o no. Y es lo que digo, por suerte, toda la vida de Michael está muy documentada. Se puede saber si estas personas están mintiendo o no, si han cambiado su relato, cambiado de versión, por qué, de qué modo y con qué interés. Y ahí es cuando se descubre que la credibilidad de estas personas brilla por su ausencia. Y si quieres, entramos a ver cómo fue el proceso mediante el cual Wade descubrió que había sido maltratado cuando era niño. Me gustaría, sí, por favor. Vale. A ver, al final me voy a enrollar más de la cuenta, pero bueno. Yo encantado, ¿eh? Sabes que yo, con tal de... A mí hablar de esto me gusta mucho. No es que me guste, porque sí que es verdad que luego me cuesta limpiar mis chakras, pero bueno. Sí, siempre estos temas son un poco incómodos de hablar, yo te luego entiendo. me tomo un salmorejo. ¿Tú sabes lo que es un salmorejo? No. Un salmorejo es una bebida típica andaluza que tiene tomate, pan, aceite de oliva y ajo. Y lo que pasa, y también vinagre. Y lo que pasa es que el salmorejo te lo tomas y luego te huele la boca mucho a ajo, tío. Entonces, es como que apestas. Que yo creo que estos que acusan a Michael, yo creo que se han tenido que tomar unos cuantos salmorejos, porque yo creo que lo que huelen a podrido, tío. Y yo creo que esa podredumbre que tienen dentro es como cuando tomas el salmorejo, que te huele el aliento. Bueno, en fin, que me estoy yendo por las ramas. Wade Robson. Wade Robson y su familia conocieron a Michael en un concierto en Australia, ¿vale? ¿Cómo conocieron a Wade Robson? Porque esto es muy, muy interesante, porque Wade Robson te dice que las compañías de Michael son las procuradoras de menores más importantes que ha conocido la historia para conseguir niños para Michael Jackson, para que abusase de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Michael no llegó a estos niños a través de las compañías suyas, sino que llegó a través de un concurso de baile promocionado por Pepsi, CBS y unos grandes almacenes de Australia. Entonces ya empieza a cojear ya la historia. Pero bueno, conocieron a Michael, ¿no? Buscaron la atención de Michael durante 2 años hasta que volvieron a entablar una relación después de... Porque Wade actuó en Australia después de ganar ese concurso y actuó en el escenario, en el Bath Tour con Michael, ¿no? Entonces, hicieron amistad con Michael. Michael se fue a su casa, a Estados Unidos, y ellos, los Robson, siguieron enviando cartas a Michael, porque esto está documentado, hasta que consiguieron que una se la devolviese. Vale. Michael los invita a Neverland y la familia se va de Australia a Estados Unidos y abandonan al padre. Lo dejan allí en Australia. Wade Robson, desde el 91 hasta el 2001, durante 10 años, fue novio de Brandy Jackson, que era la sobrina de Michael Jackson. Esto está documentado también, y Wade le puso los cuernos a Brandy Jackson con Britney Spears, que esto también está documentado. Esto ya es un poco sensacionalismo puro, pero fue así. Bueno, Wade la engañó varias veces y al final ella puso fin a la relación a comienzos del 2000. Y fue Michael quien los presentó, por cierto. Bueno, en 2003 Wade apareció en la televisión para defender a Michael públicamente en el caso Arvizo. En 2005
Wade Robson fue el primer testigo de la defensa de Michael Jackson en el juicio, ¿no? Así es. Sí, o sea, tú ya me dirás tú que Depredador de Menores pone de principal testigo de su defensa a un niño del que había abusado. Pero bueno, o sea, esto es salvaje ya imaginárselo, ¿no? Personas, es lo que te decía, que es tan extraño todo este caso, ¿no? Porque los que lo Claro. defendían ahora lo atacan. Yo estoy contigo en que en realidad eso le resta mucha credibilidad a estos chicos. No quiero decir que estén mintiendo porque no lo sé. Vale. Existe la posibilidad que digan la verdad, existe, pero también existe la posibilidad, y estoy de acuerdo contigo, en que estén mintiendo. Esa posibilidad existe. Vamos, claro. A ver, en el juicio, Wade Robson se enfrentó a una tormenta demoledora de preguntas sexualmente explícitas sobre Michael Jackson. O sea, ¿dormiste aquí y te tocó? No. ¿Pero seguro que no te puso la mano aquí? No. ¿Pero seguro que mientras estabas durmiendo no fue a tu cama y te puso la mano? Y él, no. Si me hubiese tocado mientras dormía me habría despertado. Vale. ¿Y te enseñó a hacer el moonwalk? Literalmente le preguntó si le había tocado mientras le enseñaba a bailar. Le decía, pero Michael te enseñó a hacer estos pasos que hace Michael en los cuales se echa la mano a la entrepierna y tal, y cuando te los enseñó te puso la mano a ti en la entrepierna. O sea, preguntas muy, muy concretas y muy explícitas. Pero claro, Wade en su demanda dice que no tuvo la revelación de que lo que le había ocurrido en la infancia habían sido abusos, que no tuvo la revelación hasta 2012 cuando tenía 30 años. Pero ¿cómo que no tuviste la revelación si ya te estuvieron preguntando sobre eso en un juicio en 2005? Vamos a ver. O sea, esto lo hizo para evitar el estatuto de limitaciones al cual te voy a mencionar ahora. Vale, 2005, Wade apoya y defiende a Michael de manera pública y privada en todo momento. Durante el juicio de 2005, Wade le pide permiso a Michael para casarse con su mujer en Neverland. Ahí ya no estaba con Brandy Jackson, ahí estaba con otra chica, con Amanda Robson. Le pide permiso a Michael durante el juicio para casarse en Neverland. Michael le dice que no porque está en medio de un proceso judicial y es Wade ahora mismo no procede. Ya así es otro día. En 2007, Wade y su mujer van a Neverland a grabar un cortometraje, porque Michael ya no vivía allí, Michael ya estaba de nómada por el mundo, ya había abandonado Estados Unidos, y Wade y su mujer van a Neverland y graban un cortometraje y en los créditos ponen que Neverland es su tierra sagrada, no sé qué. Bueno, 2008, Wade y su familia van con Michael de barbacoa. Wade ya era un tío adulto de 20 y tantos años. En 2009, tras la muerte de Michael, Wade se enfadó porque no fue invitado al funeral, así que pidió invitaciones para él y para su familia al sobrino de Michael. Vale, seguimos. 2009. Vale, muere Michael. Wade participa en un homenaje, tributo a Michael Jackson junto a Janet Jackson, bailando, y usa prendas que Michael le regaló, como el guante de Bad y cosas así, ¿no? Participa también en un libro oficial de Michael Jackson, escribiendo una página súper emotiva de cómo Michael fue su mentor, de cómo le ayudó a bailar, de cómo le motivó para ser una estrella, no sé qué. Vale. En 2011, tras haber abandonado varios proyectos, porque Wade Robson era el coreógrafo de la gira de Britney Spears. Sí, lo sé. Entonces, Wade Robson lo quitan de su puesto, ¿no? Como coreógrafo de Britney Spears. También lo quitan de su puesto como coreógrafo de la película Step Up 3 o 4, Step Up, ¿no? Entonces ya empieza a tener una crisis, vende su casa. Crisis económica, también móvil económico, bueno, yo lo dejo ahí. El estate de Michael Jackson, Wade le pide trabajo al patrimonio de Michael Jackson, al estate, para trabajar en un musical en el cual están trabajando en homenaje a Michael Jackson con el Circo del Sol, ¿vale? Wade quería ser coreógrafo, ¿no? Y al principio hay unos emails, estos emails están recogidos, en los cuales habla con los abogados del patrimonio de Michael. Y al principio parecía que sí que iba a ser el coreógrafo principal. De hecho, Wade aparece en la televisión hablando, asegurando que va a ser el coreógrafo del musical de Michael Jackson, del Circo del Sol, ¿no? Y a su vez, él seguía dando clases de baile y bailando canciones de Michael Jackson. Vale.
Pero finalmente el patrimonio no lo contrata a Wade Robson. Contrata a Jamie King. ¿Quién es Jamie King? El coreógrafo que le había quitado a Wade el puesto en la gira de Britney Spears. Entonces Wade entra en colapso. Empieza a vender toda su colección de artículos personales de Michael Jackson. Los vende en una casa de subastas que se llama Julien's Auctions. La casa de subastas, después del estreno de Living Neverland, pone un tuit diciendo que Wade vendió toda su colección porque necesitaba el dinero, porque Wade les dijo que necesitaba el dinero, dicen textualmente. Bueno, Wade sigue imitando a Michael en sus clases de baile, en programas de televisión, pero mientras está haciendo estas cosas, imitando a Michael, bailando, patatín, patatán, empieza a redactar el borrador de un libro en el cual él afirma, cambia de versión, afirma que Michael abusó de él cuando era un niño. ¿Vale? Un libro que intenta vender a 3 editoriales distintas y que lo rechazan estas 3 editoriales porque, según estas propias editoriales, Wade pedía demasiado dinero. Vale, no consigue vender su libro, entonces empieza directamente la venganza con el patrimonio de Michael por no haberlo contratado en el Circo del Sol como coreógrafo principal. Esto es, al fin y al cabo, la única y absoluta motivación, una venganza contra el patrimonio de Michael Jackson. ¿Qué hace? Pone una demanda sellada. Una demanda sellada es que el contenido explícito no se puede acceder, solamente puede acceder quien ellos decidan, y deciden que solamente puede acceder el patrimonio de Michael, los abogados. Ahí pueden ver todos los detalles escabrosos de esa demanda. Y le dice Wade a estos abogados, o llegamos a un acuerdo o mañana esta demanda la hago pública, quito el sello y se entera todo el mundo. Y voy a la tele a hablar de todo esto. ¿Y sabes qué día puso la demanda? No. El mismo día que se inauguraba el espectáculo musical del Circo del Sol. Ya. Aquí la gente está preguntando sobre el tema de La Toya, ¿no? Porque La Toya originalmente había dado unas declaraciones diciendo que ella sabía que efectivamente su hermano molestaba a los niños. Incluso hay un libro, fíjate, que se llama Be Careful Who You Love, Sí, escrito lo conozco, por de una... Diane Dimond. Ese mismo, ese mismo. Y Sí, entonces... Diane Dimond es una periodista que ha basado toda su carrera en perseguir a Michael, ¿no? En acosarlo. De hecho, ella llegó a presentar a niños que luego esos niños se vinieron abajo y llegaron a confesar que habían sido entrenados para hacer esas acusaciones. Ella, Diane Dimond, presentó a esos niños, a uno canadiense, que me estoy acordando ahora. Busca la historia del niño canadiense, vas a ver. Bueno, Diane Dimond fue demandada por Michael Jackson, perdió la demanda. Diane Dimond a veces la entrevistan en su casa y tiene cuadros de Michael, ¿no? Una persona que está convencida que Michael maltrata a menores, tiene cuadros de Michael en su casa para que veas el nivel de obsesión de estas personas, ¿no? Pero bueno, sí, la conozco bien. Pero bueno, en ese libro ella dice que efectivamente La Toya tenía constancia, que había muchos niños que rondaban la vida de su hermano, que tuvo varias discusiones con él y también con su madre. Porque yo creo firmemente que Michael Jackson en realidad era homosexual. Nada malo con eso. Yo creo realmente... No tendría ningún problema. O sea, eso es algo completamente natural y normal, totalmente. y yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor por su carrera musical los managers le aconsejaron que mantuviera una aparente heterosexualidad que yo creo, te voy a ser muy sincera, que por ejemplo el matrimonio con esta Presley, ¿cómo se llamaba? La hija de Elvis Presley. Lisa Mary. Sí, yo no creo que ese matrimonio ha sido real. Yo creo que son una estrategia de relaciones. relaciones. Porque yo creo que Michael Jackson en realidad era homosexual. O sea, Pero creo es una afirmación que tú tienes porque a lo mejor veías que Michael tenía maneras hablando, o que era afeminado o algo así, ¿no? Sí, me da la sensación que era homosexual, sí. Ojo, nada malo con eso, insisto. No. Ostras, Nada malo. yo no soy homosexual, pero soy súper pro LGTB, ¿sabes? Yo también. Tengo familias de la comunidad. Y creo que es como hay que ser. O sea, no. O sea, también. Creo que es algo que yo creo que es un debate que ya todos tenemos superado, lo de la homosexualidad. Eso es algo muy de los... Es un debate ya muy de los 80 y de los 90, cuando todavía había ciertos prejuicios. Yo creo que ahora ya no
no los debería de haber, vamos. No, es algo... Gracias a Dios. Sí, Sí. gracias a Dios. Entonces, te digo que la sensación que tengo es esta, pero bueno, eso en realidad no es relevante. No. Para el caso de los niños no es relevante. Ahora, sí es relevante que la Toya haya dado unas declaraciones diciendo que ella creía que Michael tenía acercamientos inapropiados con algunos niños, dicho por ella Sí, misma. sí, yo si quieres, a ver, la Toya, vale, la Toya Ujú. estaba casada con Jack Gordon, que era un capo de la mafia, ¿no? Sí. Mira, estoy leyéndolo aquí porque acabo de coger mi libro precisamente para refrescar Ujú, memoria y entré en la página de la Toya y Jack Gordon. ujú. Bueno, fotos de la Toya con moratones. La Toya llegó a estar ingresada en el hospital por las palizas de Jack Gordon. Sí. Jack Gordon pasó 3 meses en la prisión en el 84 por ¿se puede decir? Sí, prostitución, Prostitución sí. de mujeres, sí. Sí, sí. Empresario de salas de juego, salones de masajes, arrestado por el FBI por soborno en el 78, familia criminal genovesa, Ujú, contratación de gángsters, vale, ujú, para controlar a la Toya, intentó ujú, meter a la Toya en la prostitución, sí, vale, este era el marido de la Toya, en este entonces, ujú, en la época en la que hizo esas declaraciones la Toya. ujú, La Toya hizo esas declaraciones y empezó a hacer una gira por los medios de comunicación, haciendo ujú. esas declaraciones, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Que en algunas entrevistas en televisión le pillaron a la Toya, está en YouTube, se puede ver, cómo le estaban soplando lo que tenía que decir por un pinganillo en la oreja, ¿no? Ujú, Entonces la pusieron en evidencia en una entrevista, la Toya se quedó en blanco, se levantó y se fue. O sea, ujú, vale. Cuando vino a España, que se iba a enfrentar al polígrafo en un programa que se llamaba La Máquina de la Verdad, eh, estuvieron a bombo y platillo anunciando que la Toya iba a venir a enfrentarse al polígrafo para hablar de estas acusaciones que hacía contra Michael, ¿no? ujú. ¿Qué pasa? Que el día de la entrevista sale el presentador y dice que la Toya no va a aparecer porque ha pedido a la cadena y al programa manipular el resultado del polígrafo y que la cadena estaba en contra de hacer eso y que la Toya se había negado a hacerlo. Ok. La Toya, cuando ya estaba en este bucle de destrucción junto a Jack Gordon, nunca se ha hablado de drogas, pero viendo la vorágine de destrucción en la que estaban sumergidos Jack Gordon y la Toya, yo estoy convencida de que también había algo relacionado con eso. Pero bueno, Randy, el hermano de Michael, la saca de allí y la vuelve a llevar con la familia, porque la Toya estaba enfrentada con toda la familia. Desde ese momento, la Toya dice que esas declaraciones las hizo todas porque era Jack Gordon, su marido, el que la obligaba a ir de plató en plató haciendo estas declaraciones para ganar dinero, porque con cada exclusiva ganaban decenas de miles de dólares. Y esa es la única verdad que ha contado la Toya. Desde ese momento, la Toya, toda su vida, incluso a día de hoy, es la primera en defender a Michael, la primera, por encima de todo, siempre. Mm. ¿A quién creemos? ¿A la Latoya de antes o a la Latoya de ahora? Yo viendo quién era Jack Gordon, viendo las pruebas de manipulación de polígrafo, viendo las pruebas de cómo le chivaban las cosas por el pinganillo y viendo el historial de esta persona, de Jack Gordon, yo tengo mi propia opinión. Cada uno, evidentemente, puede tener la suya, ¿no? Pero... Es que aquí vamos a lo que tú decías antes, ¿no? mm, Cuando alguien miente, tiene una crisis de credibilidad. Entonces, claro. ya ha mentido, primero dijo una cosa, luego dijo otra cosa, luego dijo que era el marido, pero ya desde el momento que distorsionas tu declaración o la cambias directamente, pues, ¿qué quieres que Mm, te diga, no? Se pierde mucha credibilidad. Ahora, también quiero que hablemos un poquito del tema de bueno, sigamos con lo de Living Neverland, ¿no? ajá. Porque James Safechuck, ¿no? También habla de los supuestos abusos que sufrió en manos de Michael Jackson, las repercusiones que ha tenido eso en su vida. Él Ujú. explica que lo que lo llevó a denunciar es que acaba de tener un hijo. Evidentemente, todas estas cosas, como bien tú dices, Sí, solo lo manipulación saben, emocional, claro. claro, y solo lo saben las personas que estuvieron en el lugar, evidentemente. Ninguno de nosotros hemos estado ahí. Pero existe la posibilidad, y existe la posibilidad, de que ellos estén buscando dinero y además hayan sufrido algún tipo de abuso. ¿No te parece que podría ser? Pero es que yo no puedo creer en estas personas
en lo que están diciendo, porque si todo su relato está construido en base a mentiras, ¿cómo voy a creer yo que lo que están diciendo después es verdad? ¿Por qué Te tengo que entiendo, creérmelo? Si todo el te entiendo. contexto de esas acusaciones es falso y hay una motivación económica, se están pidiendo cientos de millones y además de un afán vengativo, porque lo de Wade es un afán vengativo obvio, y lo de los Castio, pero luego lo puedo mencionar. Me Y leíste la mente porque para allá sí, iba. sí. Y James Safejack, o sea, su familia, una semana antes, 2 semanas antes, perdón, 2 semanas y media antes de tener esa supuesta revelación y unirse a Wade en su demanda, su familia había sido demandada por 24 millones de dólares por una familia, una empresa que tiene de recogida de residuos. O sea, vamos a ver, justo unos días antes tu familia es demandada por 24 millones de dólares y de repente empiezas a pedir en el patrimonio de Michael millones de dólares, buscas el mismo equipo de abogados que Wade, buscas un acuerdo extrajudicial, no supo hasta el 2013 que había sido abusado después de estar toda la vida defendiéndolo, empiezas a ver que sus acusaciones contienen más de 15 similitudes con un libro de un tal Víctor Gutiérrez, que supuestamente escribió un libro con el diario secreto de Jordan Chandler, un libro que el propio Jordan Chandler negó en un documento judicial, pero de repente, o sea, es un libro que está probadamente falso porque Jordan lo negó, o sea, yo no escribí en ningún diario ni escribí nada, es un libro sexualmente explícito, ¿no? De un periodista, entre comillas, chileno. Pues James Safejack copia 15 anécdotas de ese libro en su demanda, ¿no? Vamos a ver. Y luego ya te cuentan lo de la estación de tren de Neverland, que te dicen que abusaron de ellos en lugares que no existían. Empiezas Hay a unir una cosa con inconsistencias, otra. ¿no? Empiezas a... Inconsistencia. Claro, empieza. Y luego ellos te dicen que no han cobrado por las entrevistas, pero eso es totalmente falso. O sea, queda muy bien decir que no han cobrado, pero ellos están cobrando royalties por su participación, que es otra forma de cobrar. En el proceso judicial, el estate de Michael Jackson, el patrimonio, pidió la orden de que Dan Reed, el director del documental, entregase todos los brutos del documental, las imágenes desechadas, las comunicaciones con ellos, con Wade y con James, las comunicaciones con la productora, todos los contratos, y tanto Dan Reed, que es el director del documental, como Channel 4, que es coproductora, pusieron mociones negándose a presentar eso. Y Dan Reed dijo que las grabaciones de las entrevistas de Wade las había perdido porque se estropeó la cámara. Vamos a ver. O sea, es que si no lo quieres presentar, esas grabaciones, es porque se va a ver que todo está guionizado. Al igual que están guionizadas las entrevistas, porque tú coges una entrevista de Wade, la superpones con otra entrevista de Wade y tienen las mismas pausas, las mismas frases, las mismas cadencias, como si estuviese todo memorizado y estuviese haciendo un guión, una puesta en escena. O sea, tú las pones y son iguales, está interpretando un papel. Hay muchas cosas, ¿no? Y ya te digo, en Living Neverland hay más de 60 pruebas de fraude. ¿Por qué los medios nos ponen esas pruebas de fraude? ¿Por qué tenemos que ser investigadores independientes los que estamos hablando de esto? ¿Por qué tenemos que estar en canales de YouTube aquí hablando de esto? Pues no es así, se aprovechan del desconocimiento de la gente, de lo que era Neverland, es eso. Pues te dicen, el Día de Acción de Gracias del 88 lo pasé con Michael en Estados Unidos y fuimos a la casa que Michael tenía en Encino y allí Michael me hizo esto. Pues ese día Michael estaba de gira para Australia. Es mentira, es mentira. Hablemos de la denuncia de la familia Casio, ¿no? Ayer vi un documental en 60 minutos. Ah, ¿lo viste? Sí. ¿Qué tal? Me parece un muy buen trabajo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Desde un punto de vista periodístico, preguntas incómodas, relatan los chicos los abusos que sufrieron, los aparentes abusos de mano de Michael Jackson. Lo que dicen ellos es que los abusos, que él abusó a los 4 hermanos y que básicamente siempre les decía que si alguien se daba cuenta, él iba a ir a prisión y los niños iban a ir a prisión también. Entonces ellos explican que estaban coercionados, ¿no? También dicen que Michael consumía drogas en su presencia
que le suministraba drogas también a los niños, que los metía en esta especie de éxtasis, ¿no? Cocaína, drogas directamente, analgésicos, también Vicodin. ¿Sabes qué pasa? Que te lo cuentan con tanto detalle que tú lo visualizas y luego quitarte esa imagen de la cabeza es muy difícil porque parece muy creíble, ¿sabes? Parece muy es muy real. creíble. Lo cuentan con tanto detalle que parece muy real. ¿Cómo va a ser mentira? ¿No? Sí, en realidad sí es un buen trabajo audiovisual y las entrevistas son muy convincentes. Lo que dicen estos chicos es que cuando ellos vieron el documental de Wade y de James, ellos decidieron contarle a su familia que ellos también habían sufrido estos abusos y que ninguno de los hermanos se lo había contado a los otros. O sea, que cada uno pensaba que el abuso había sido separado. Entonces, ¿por qué Frank Castillo, cuando se estrenó Living Neverland, hizo una publicación diciendo que ese documental era mentira, que era propaganda, que eran unos timadores, eran Sí, unos él lo explica. farsantes? Él dice que en ese momento él tenía lo que se llamaba memoria reprimida, ¿no? Que tú sabes que la memoria reprimida, esto no es un invento, esto Ostras, en todos realidad los niños existe. que de repente aparecen ahora, todos tenían memoria reprimida. No sé si todos, pero solo te digo que hay una psicóloga que explica en el documental que esto puede suceder, que en las víctimas de abuso sexual infantil se pueden reprimir memorias y que entonces de pronto puede Ya, ocurrir pero es que algo tú que puedes detone ese reprimir, recuerdo. perdona que te interrumpa, tú puedes reprimir la memoria cuando es algo que te ocurrió cuando eras pequeño, algo esporádico, difícil de recordar, que tú enterraste en una parte de tu subconsciente, lo enterraste y no te vuelves a acordar de ello hasta que algo lo despierta en el futuro, ¿no? Como ellos dicen que Living Neverland lo despertó, ¿no? Sí, es Vale. lo que ellos dicen. Ellos dicen que Sí. Living Neverland despertó ese recuerdo reprimido, ¿no? Sí. Vale. Me están diciendo que ellos nunca habían oído hablar de que Michael abusaba de niños presuntamente y que ha tenido que aparecer un documental para que ellos se acordasen de que habían sido maltratados durante años. Es que ellos lo que dicen es que ellos no estaban conscientes, o sea, que no habían seguido los diferentes juicios, que no era un tema que les Pero llamara si, la si todo atención. el planeta siguió los juicios, si ellos Yo, estuvieron declarando a favor de Michael toda la vida. yo solo te digo lo que ellos dijeron en el documental. Yo no sé Mira, si es verdad o Frank no. Castillo y los... Mira, ¿tú sabías lo de las canciones falsas? ¿Lo dicen en el documental? No, 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 ¿No no. lo dicen? Vale. No dicen. Pues te va a encantar esto que te voy a contar. A ver, Y lo estoy, o sea, antes de decírtelo ya lo estoy disfrutando. a ver, a ver, Los, a ver. los Castillo, cuando murió Michael, bueno, ellos que desde niño crecieron con Michael y su familia, ¿no? De hecho, creo que en ese documental sale una pelea de almohadas con Michael, ¿no? No sé si te acuerdas de verlo. No, pero pues, explican que la relación era muy buena, sí, que él se Sí, quedaba a pues dormir en la sí, casa de los Casio. esas grabaciones de Michael con la pelea de almohadas Sí, las grabaron los padres de los Castillo, ¿no? sí, Vale. Que ya me dirás qué turbio es, que están peleando con las almohadas, pero son los padres los que están grabando eso, que no estaban sí, son solos. los padres. Sí, sí, sí. Michael muere. Los Castillo, que habían trabajado con Michael, habían llegado a ser incluso asistentes personales de Michael cuando fueron adultos, ¿no? Así es. Sí, Frank Castillo y Eddie Castillo también. Mm. Ellos tenían un sótano que grababa música, ¿no? Michael les enseñó el negocio de la música y cómo podían grabar música y tal. Pues presentan unas canciones a Sony y al patrimonio de Michael, unas canciones falsas cantadas por un imitador de Michael Jackson, ¿no? Y el patrimonio de Michael compra esas canciones y las publican en un disco oficial de Michael Jackson, póstumo. No El sabía eso. disco, el disco se llamaba Michael y tiene 3 canciones falsas que provienen de los Castillo, cantadas por un imitador de Michael Jackson. O sea, ya me dirás tú que víctima de abuso infantil contrata a un imitador que se llama Jason Malachi para que cante como su maltratador, graban unas canciones de tu supuesto maltratador y las publican, las venden y bueno, vale. Una fan que se llama Vera Serova, que fue muy aguda, demandó a Sony, demandó al patrimonio de Michael y demandó a los Castillo por fraude, ¿no? Y ganó el proceso. Llegaron a un acuerdo extrajudicial y tuvieron que retirar de las siguientes ediciones, tuvieron que retirar esas 3 canciones fraudulentas de los Castillo. Que los Castillo
siempre fueron unos timadores. Frank Castio está acusado de estafar a mujeres influencers y tal, ¿no? Eddie Castio también con las canciones. Vendieron calzoncillos en eBay de Michael Jackson. O sea, era una familia que ya venía de perpetrar varias estafas. Publicaron un libro, Mi amigo Michael. ¿Hablan de esto en el documental de ayer? No, no. No. Vale. Mi amigo Michael, por Frank Castio. Te voy a leer ¿Me dejas leerte una cosa? Claro que sí. Claro que sí. Le pido a la gente que está en el chat que se suscriba al canal. Es un libro que sacó después de la muerte de Michael, que tú dices, vale, Michael ya está muerto, si me ha hecho algo, ya no está él que me impida confesar. No, no, no. Él seguía yendo a homenajes de Michael, quedando con fans, alardeando y publicando este libro que, bajo mi punto de vista, es un libro precioso, que es de los que más me han gustado de la historia de Michael. Esas fotografías de Michael con ellos, que ahora cuentan como turbias, como escabrosas, como tenebrosas, ¿no? Aquí son motivo de orgullo en este libro, ¿no? Te cuentan, vale. Te voy a leer un parrafito. Claro Frank sí. Castio, que ahora dice que ahora dice a cambio de 213 millones que ha sido abusado por parte de Michael. Dice, mis padres conocían el verdadero corazón de Michael, sabían muy bien lo responsable y afectuoso que era y tenían plena confianza en él, en su equipo y en su personal de seguridad. Mi padre había pasado buena parte de la gira con nosotros, de modo que conocía personalmente a todo el equipo y sabía cómo se programaba todo. Tenía una relación muy estrecha con Bill Bray, a cargo de la seguridad. El nivel de confianza era muy alto, llevaba siéndolo muchos años y estaba bien cimentado. Estaríamos seguros. Mi padre tiene una actitud muy protectora hacia todos nosotros. Su familia lo es todo para él y jamás nos expondría a ningún peligro. Según sus reglas, los pedotal no deberían ir a la cárcel, sino que habría que arrojarlos a los lobos. No olvidemos que mi padre es siciliano. Si él o mi madre hubieran tenido la menor duda de la inocencia de Michael, creedme que ni mi hermano ni yo habríamos estado allí en aquel momento, y menos nos habríamos quedado. Y continúa. Quiero ser claro y preciso para dejar constancia y que todos lo leáis y lo entendáis. El amor de Michael por los niños era inocente y fue absolutamente incomprendido. Como reacción a todo el esfuerzo laboral que hizo durante su niñez, al perfeccionismo que guiaba su música, Michael anhelaba rodearse de la sencillez y la inocencia de una juventud que nunca tuvo. Veneraba estos valores, los consideraba un tesoro y, sobre todo, a través de Neverland, quiso ofrecerlos a los demás. Casi nadie lo entendía y muchos supusieron lo peor. Esa incomprensión fue el mayor tormento que padeció Michael durante toda su vida. Lo acompañó hasta el final. Y sigue. Esto fíjate, la contundencia con la que habla. Yo estoy aquí para decir que conocí al verdadero Michael Jackson. Lo traté durante toda mi niñez. En todos esos años jamás vi en él otra cosa que no fuera una amistad pura. Nunca hizo la menor insinuación cuestionable, ni un solo comentario de índole sexual. Mis padres eran mayores y más sabios que mi hermano y que yo. Su punto de vista era más amplio y abarcador que el nuestro, y confiaron en Michael sin reservas. Esos son los Castio. Esos son los Castio. Los Castio, cuando se estrenó Living Neverland, gabinete de crisis en el patrimonio de Michael Jackson, porque la imagen de Michael se venía otra vez a pique. Documental, algunas radios dejaron de poner su música, crisis total, y el patrimonio de Michael fue como, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hablar con otros niños de la época para que salgan a hablar y a decir sus experiencias con Michael, ¿no? En plan de, joder, el Living Neverland buscaba un Me Too, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si hay un Me Too. Y entonces empezaron a salir un montón de niños de la época, Macaulay Culkin, Brett Barnes, Emmanuel Lewis, Corey Feldman, bueno, te puedo decir muchísimos nombres, a defender a Michael, diciendo, yo estuve en Neverland, yo conviví con Michael Jackson y a mí no me pasó absolutamente nada. Esta imagen que están dando de Michael en Living Neverland es absolutamente falsa. Y yo en mi libro, en el último capítulo, recojo muchos de sus testimonios porque me parecen fundamentales para mostrar el otro lado de la historia, ¿no? Vale, pues el patrimonio de Michael Jackson acudió a los Castio, ¿no? Y les dijo, por favor, alzad la voz y comentad, por favor, salid a defender a Michael porque nos hace falta, que nos están atacando y esto, la imagen de Michael, que fue muy importante, que vosotros erais muy importantes para él, pues la imagen se está viendo muy deteriorada.
Y los Castio le dijeron, vale, ¿cuánto nos vas a pagar? Y el patrimonio Michael les dijo, no os vamos a pagar. No tiene sentido, si queréis defender a Michael, bien, pero no os vamos a pagar. Y los Castio le dijeron, pues a lo mejor sí que nos vas a pagar, porque si no nos pagas, vamos a la prensa a contar cositas. Esto lo está comentando todo, y hay un juicio ahora, ¿eh? Lo está comentando Sí. todo el albacea del patrimonio, John Branca, ¿no? Entonces, los abogados del patrimonio dijeron, uy, estos van en serio, a ver si van a ir a la prensa y va a haber otra familia acusando a Michael, ya el barco se hunde otra vez y esto ya sí que no hay manera de levantarlo. Entonces los Castio le piden a John Branca una reunión con ellos en una piscina de un hotel en Bañador para que no pudieran llevar micrófonos, ¿vale? O sea, los Castio vienen de una familia siciliana, saben lo que hacen, ¿no? Le piden a los abogados eso, quedar en la piscina de un hotel en Bañador para que no haya micrófonos. Y le dicen, mira, vamos a llegar a un acuerdo económico, nos vas a pagar este dinero o vamos a la prensa a contar cosas que van a perjudicar la imagen de Michael Jackson. Entonces, el abogado de Michael les paga a cada uno 3 millones. Eso lo dice en el documental, sí. En varias cuotas, ¿no? Les va pagando. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Frank ya había publicado en Twitter diciendo que Living Neverland era una mentira. Borra ese tweet. Sí. Lo borra y no se vuelve a saber nada de los Castio. Se sabe que Frank fue a un evento en Italia de fans de Michael Jackson, se sabe que tal. Bueno, firmaron un acuerdo de confidencialidad con los abogados del patrimonio. Error, vale. Pagan unas cuotas a lo largo de los años. Cuando llega el último pago, aparecen los Castio y dicen, vamos a renegociar este acuerdo, nos vas a pagar 213 millones de dólares. No sé si lo dicen en el documental. Bueno, no da la cifra realmente, pero ellos dicen que inicialmente sí habían firmado un acuerdo de confidencialidad y que el estate le había pagado, X, no dan el monto, X cantidad de dinero. 3 millones, 2 con algo, 3 millones a cada uno. Y entonces el abogado de ellos también aparece en el documental y dice que en su opinión, aunque esto lo va a determinar un juez, eso es ilegal, porque básicamente es como una manera de pagar para silenciar a las víctimas y que por eso ellos han ido a juicio. Las personas son adultas y tienen totalmente capacidades mentales para firmar un acuerdo, ¿eh? Y de hecho el juez en las primeras audiencias previas al juicio ya le ha dado la razón al patrimonio. Porque Frank Castio decía, no, yo es que pedí más dinero porque firmé porque tenía la presión de los abogados de Michael Jackson y tal. Y el juez le dijo, no, si tenías presión para conseguir este dinero, no fue por parte de los abogados, fue por parte de tu propia familia que quería el dinero. Y esto lo dijo el juez y está en los documentos, ¿eh? Y ahora va a haber un juicio, pero en principio el acuerdo que han firmado es vinculante, es legal. De momento, ahora lo tendrá que decidir realmente en el proceso judicial el juez. Pero en las audiencias previas lo han dado por válido, ¿no? Sí, eso lo explicaron realmente, el abogado lo explicó, el abogado actual que ellos tienen y que está manejando el caso, que como bien tú dices va a ir a juicio, ¿no? Así datos que te pueda dar interesantes, bueno, ellos cuentan la historia de abuso, que sobre todo se basaba en sexo oral, juegos, pornografía. Claro, cuanto más explícito lo hagan, más realista va a ser, porque más lo vas a visualizar. ¿Qué necesidad tienen de contar eso de una manera tan detallada? Porque saben que con Living Neverland funcionó, ¿sabes? O sea, realmente, ¿por qué lo quieren contar así tan macabro? ¿Qué ganan con eso? ¿Por qué no lo llevan por el ámbito privado? Bueno, yo creo realmente que lo quieren hacer público. Bueno, pero público ya lo hicieron los otros, ellos también lo quieren. Bueno, pues que lo hagan público, pero Frank Castio coge y cuando le acaban de pagar dice, pues bueno, ahora vamos a renegociar 213 millones de dólares. Y ahí es cuando el patrimonio les demanda por intento de extorsión. Así y realmente el juicio va a ser por la extorsión de estos, porque han ido a extorsionar al patrimonio. Es que realmente cualquiera que haya conocido a Michael puede pedir dinero y decir eso mismo. ¿Cómo esto que están diciendo estas personas, cómo lo... Es que vamos a ver, tienen 40 años. Ahora de repente con 40 años se acuerdan de que cuando tenían
8 años, durante muchos años, le han ocurrido todos esos abusos explícitos que están definiendo. Mira, yo entrevisté, de hecho te puedo pasar la entrevista luego si quieres para que se la pases a la psicóloga que vas a entrevistar. Claro. Yo entrevisté a una psicopedagoga italiana, bueno, entrevisté a varias, pero la que más me gustó fue esta, que se llama Mariana Fabiani, que era psicopedagoga que trabajó en el ámbito penitenciario durante muchísimos años con maltratadores de menores y con víctimas de abuso infantil, ¿no? Y los entrevistó a las víctimas y a los abusadores. Y te dicen que la mente de un niño no despierta así de esa forma. Despierta cuando es un caso esporádico, por ejemplo, en los casos de la iglesia, ¿no? Un cura abusó de un niño una vez o tal, y ese niño reprime el recuerdo y años después alguien le habla de ese cura, él recuerda al cura y recuerda ese abuso que tuvo en la infancia, ¿no? Porque recuerda a esa persona y el recordar a esta persona encadena el recuerdo de ese abuso. Pero es que vamos a ver, es Michael Jackson. Estamos hablando de Michael Jackson, una persona que tiene un estigma de toda la vida de haber maltratado a menores. ¿Cómo te acuerdas ahora? No tiene sentido, es imposible que te hayas acordado ahora de repente. Bueno, ya esa parte, como yo soy periodista y no soy psicóloga, como te digo, traeré a una psicóloga y le preguntaré en la entrevista si esto puede pasar. Lo que dicen en ese documental, porque hay una psicóloga que interviene, es que esto puede suceder. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que estos casos son complejos, ¿no? Porque, a ver, o sea, es que yo no soy psicóloga, pero me imagino que hay casos en que puede haber esta memoria reprimida. No creo que en todos los casos, pero entiendo lo que intenta explicar la psicóloga. O sea, ella lo que dice es que hay casos de abuso sexual donde efectivamente la víctima, para protegerse, puede reprimir ese abuso y eso salir a la superficie en la adultez. Ahora, la misma psicóloga lo dice, yo con esto no estoy diciendo que Michael Jackson es culpable o no, porque no lo sé. O sea, lo que yo digo es que esto puede pasar. Sabes que la mente humana es un poco compleja, sí, ¿no? Pero estamos hablando de Michael Jackson. Un recuerdo reprimido con Michael Jackson, yo lo veo muy complicado. Lo siento mucho. Y más si tienes este historial de extorsión, de mentiras en los tribunales. Es que las mentiras de Wade no hemos entrado en ellas, pero en el proceso de demanda, salieron los emails que se autoenviaba él a sí mismo para fabricar la historia, que él no los quería presentar y puso todas las mociones negando primero que existieran esos emails, negando que conociese la existencia del patrimonio de Michael Jackson. Y el patrimonio le dijo, ¿cómo que no conocías la existencia del patrimonio si nos has estado pidiendo trabajo? Y pusieron en evidencia todos los emails. Salieron a la luz los emails que Wade se enviaba con su madre, se enviaban emails intentando fabricar la historia para él escribir el borrador de los abusos. Wade le pregunta una anécdota sobre un guardia de seguridad que dijo que vio no sé qué y la madre le dijo, no, eso es mentira. Pues Wade aún así lo mete en su demanda. Luego están las contradicciones entre lo que cuenta en su demanda y lo que cuenta en el documental, que también las hay muchas, que si los abusos fueron la primera noche, que si la primera noche no, que fue la segunda, que si me fui a que si mi familia se fue a la Gran Cañón y yo me quedé en Neverland, cuando su madre bajo juramento dijo en un proceso que toda la familia, incluido Wade Robson, se fue al Gran Cañón, no se quedó solo en Neverland con Michael. O sea, empiezas a ver cómo están tergiversando toda la historia para fabricar un relato de abusos basado en mentiras, contrastadas, o sea, probadas. Quiero decirte, si me vas a contar una verdad, no es necesario que me cuentes 500 mentiras antes. Y el mismo caso que creo que te has quedado congelado.